Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Empate ayer del Sporting de Gijón en su visita a Cádiz, derrota del Real Oviedo en su casa, ya nos parece muy lejano, ya es el viernes, contra el Valladolid. Un Sporting que tiene 2 balas, un Real Oviedo que seguramente tenga una. Digo lo de las 2 balas porque parece la liga partida y parece que el Sporting, en el caso de no entrar en el ascenso directo, evidentemente la promoción la tiene en la mano. Un Real Oviedo que le queda una bala, que es la de la promoción, que le quedan 6 jornadas para intentar asegurarla. Todo pendiente, todo se va a decidir en el próximo mes y medio y vamos a ver si ambos cumplen sus objetivos. Lo analizamos con nuestra parrilla habitual. Estará el GM con sus invitados, estará el análisis de prensa. Tendremos una entrevista hoy con el 25 aniversario de los veteranos del Real Oviedo, con su presidente, con el señor Vicente Villamil. Estará también nuestro árbitro, que regresa con nosotros, Pablo Nanglares. Estarán los aficionados y su tertulia. Y cerraremos el programa, como no, con Miguel Ángel Pino y el análisis de los próximos rivales, Albacete para el Sporting de Gijón y un Real Oviedo que se va el domingo por la mañana a las 12 de la mañana a jugar contra el Numancia. Lo dicho, quédense con nosotros las próximas 2 horas y empezamos, nos está esperando ya el GM. Empieza Juego de Dos y ya saben ustedes que cuando empieza este programa la primera presencia es la del GM. GM, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Se rodea usted de 3 buenos amigos, cuénteme usted a quién tiene. Ande. Sí, bueno, aquí traigo a Javier Calzadilla, que fue jugador mío, y después fue directivo de Real Oviedo. Y presidente del Vetusta. De profesión arquitecto, porque voy a hablar hoy de profesiones. ¿También? Un poco, sí. Se me va a meter en ese... Sí, un tinglado, sí, un tinglado. Tiene total libertad para meterse. Y después tenemos a Luis El Picharé, que también fue jugador de la Juventud. Perfecto. Y hizo pinitos de entrenadores en el Oviedo. El Oviedo que vivió bueno, ya lo dije una vez. Y metido ahora al mundo de la música, además. Bueno, y ahora meterse en la música. Ahí lo tenemos. Entrenó a Lugones, entrenó a Pumarín, entrenó... Bien, que pueda hablar de fútbol. Sí, señor. Y el señor Pino, que ya allí, de siempre... y siempre con nosotros, también fue entrenador de las categorías de abajo del Oviedo, del Real Juventud y de por ahí. Preparados para opinar del Oviedo. Pues perfectamente, pues cuénteme usted su jornada. Bueno, yo voy a empezar ¿Qué estuviste viendo? Sí. Yo vi al Oviedo. ¿Vas directamente al Oviedo? Sí, voy directamente al Oviedo. Muy bien. Y sigue en esa línea que, bueno, todos saben que yo siempre he hecho contra el entrenador, porque creo que hace unas cosas difíciles de hacer. Yo dije aquí que me pareció que el Oviedo, con el cambio de sistema, primero tenía que quitar aquel sistema de tres centrales, unos carrileros en su sitio, un desastre el Oviedo. Y bueno, hizo sus puntillos, pero son sus sistemas. Los entrenadores contrarios después lo saben, si saben que el Oviedo lleva un central que va a la cabeza, pues procuren marcarlo bien para que no pase. El Oviedo ahora hizo un equipo, o tiene posibilidades de hacer un equipo.
Bueno, ya le quedan con el pocas- medio campo que pocas semanas ya. cogió. Y por eso voy a hablar yo de tres voy a hablar. Ayer en la Nueva España salen el juego, sale Tomás, Sí, señor. entrenador, que lleva andando con las categorías inferiores del estadio, Pulgar Es futbolista del Valencia y del Atlético de Madrid. y Pedro Luis González. Entonces esto es igual el Pulgue que Tomás, dieron unas versiones sobre cómo era el Oviedo, cómo les parecía, claro, que no entendían el Pulgue, normal. Yo siempre dije que a mí que el Oviedo no jugase Simosa ni jugase Diegui en beneficio de ese Ortundo, que creo que no va ni para Grisú. Y ese Ortuño, otro, habla el usted. defensa izquierda, que tampoco, es un defensa Tampoco le izquierda duro, que da patadas para adelante. Pero claro, el Oviedo, con ese medio campo que tiene que intentar meter a los contrarios jugando. Y siempre después se había mantenido yo que en la delantera faltaba el Azafrán, y el Azafrán es el niño del Vetusta. El niño del Vetusta, porque el Vetusta tiene muchos jugadores, pero el del Azafrán era indiscutible ya en este Real Oviedo. Steven era, que ayer por ejemplo metió 3 goles. Yo nunca opiné de que era un goleador. Lo ponía en el Oviedo porque era un jugador rápido, listo y trabajador, de esos que los contrarios se vuelven locos para fijarlo, y es muy difícil fijar. Fácil fijar a un 9 que tengas allí, eso es muy fácil. Pero decían esos dos, muy bien hablando, muy bien de fútbol, que había que mejorar el medio campo, un poco lento, lo decía Tomás. Y el Oviedo tiene esos argumentos, es decir, Tomás venía a decir que el Compango estaba casi bien hecho, pasando uno para atrás, y el Pulgue, que son hombres que saben de fútbol, que llevan muchos años, porque el Pulgue ahora, ¿qué voy a decir que no sabe? Sabe, entrenó en todas las categorías, y si no fue más arriba, porque vienen estos otros, vienen todos estos de enchufe, los mete. Pero el Pulgue sabe mucho de fútbol. Y lo decía, aquí está, nada más que hubo uno que falló, que fue Pedro Luis. Claro, estamos igual, empieza en la política y no quiere decir la verdad porque como está metido en el Oviedo no lo dice y dice que estamos bien. No estamos bien, Luis. El Oviedo todavía faltan 6, ¿cuántos partidos? 5, 4. 6. Pues el Oviedo todavía, si 18 hiciese puntos. las cosas normales, el Oviedo podía subir a primera división. Ya digo, si no se mete en los 2 primeros, No, ahí ya no. Bueno, si no se mete en los 2 primeros, podría ser, ¿por qué no? En la liguilla iba a ser un equipo difícil, buenísimo. Pero claro, primero, hay que empezar a decir que los laterales del Oviedo, no, un equipo que no saca la pelota a jugar, pues eso es imposible, eso ya lo hacíamos. Acuérdate tú de niños, salíamos jugando la pelota de atrás. ¿Tú dónde vas? ¿A qué la bombias? ¿Qué haces? Y esto ya es lo que hace el Oviedo mal. El Oviedo, Damos la primera ronda. El si es usted Oviedo tan eso amable. lo puede mejorar, Si eso lo mejora, pues yo estoy de acuerdo en que creo que el Oviedo está en primera división, creo. Javier, una primera valoración de la temporada, más que del partido del Bueno, yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas de Eduardo y sobre todo en algo que es lo referente a la cantera. Es decir, yo creo que el Oviedo está olvidándose efectivamente del futuro. Es decir, no sé si subiremos, si no subiremos, pero es un equipo con una media de edad bastante alta y desde luego no está dando ninguna oportunidad a la gente de la cantera. Yo creo que de tácticas no hablo, sabe mucho más Eduardo que yo, por supuesto, y no lo sé, es lo que dice. Me parece que es verdad que yo creo que con Diego y con Mosa el equipo mejora, evidentemente mejoraba. No sé por qué tiene que jugar con Tuño y no juega Diego, no lo sé, pero bueno, eso son cosas de los entrenadores. Pero sí es verdad que yo creo que hay un punto que me inclina hacia el pesimismo, no hacia el futuro, es decir, se suba o no se suba. Es decir, un equipo como el Oviedo no puede estar tan pendiente como están ahora los equipos de directores deportivos, de secretarios técnicos, de gente de fuera. Y en el Vetusta hay gente, uno ha dicho, pero hay más, hay Borja, decía Luis el otro día, hay alguno más, que podría, un chaval de 19 años puede jugar en segunda división, pero si estamos viendo el nivel que hay en segunda división, pero ¿cómo no va a poder? Y si desde luego a los 20 no puede jugar, se va para casa, porque lo que no puede ser es una promesa con 23 años. Y yo creo que el Oviedo está descuidando eso. Ahora que es una época de estabilidad, porque el Oviedo yo creo que ha conseguido por fin la estabilidad que costó muchos años. Y gracias sobre todo a la presidencia de este grupo mexicano, yo creo que ahora
teníamos que sentarnos a hacer un proyecto de futuro con esta gente de la cantera y eso. Si se suba o no se suba, ya subiremos dentro de 2 años, pero subir con este equipo que tenemos, ¿a cuántos futbolistas hay que fichar para no estar en segunda división a la primera vuelta? Lo tocaremos luego esa porque es una reflexión muy interesante. Luis, cuénteme usted. Yo, más de lo mismo. Las cosas están muy claras. Cuando iba mal, cambió el sistema, acertó y cogimos una racha buena. Estás ahí, estabas bien. El problema es que tenías que tomar unas medidas en la colocación de los jugadores, y con la defensa y con esos 2 laterales presionando arriba. Llegabas a casa, el contrario no salía, aprovechabas de colocar, aprovechabas del fallo del contrario para meter tu gol, porque no lo generamos, pero es que ahora ni presionamos arriba ni nada, sigue la defensa ahí, un delantero a centro ahí solo, ahí arriba. Creo que está equivocado, en ese tema está equivocado. Yo fui el primero que dije, ya cuando estábamos en el otro lado, que me gustaba este entrenador, que lo quería para el Oviedo y tal. Estoy llevando una desilusión enorme con él, enorme. Terminado. No está terminado, las cosas... decía mi abuela que no hay más ciego que el que no quiere ver. Y eso está fácil. Claro. A mí me parece que Anquela es un buenísimo entrenador. La prueba es el currículum que tiene. Yo lo que no sé es si lo que hizo en el Huesca y en el Alcorcón y esto, yo no sé si aquí a lo mejor, si está presionado de alguna manera, aunque vamos, no quiero decir que se dejen presionar por esta cosa de mexicanos, directores deportivos, secretarios técnicos. No sé si está haciendo lo que de verdad él le gustaría hacer. Perfecto, una buena reflexión. Lo que está claro, Pino, es que en Oviedo se trabaja, bueno, la presión por parte de todo el mundo es mucho mayor de los equipos en los que ya había estado, llámese Alcorcón o llámese Huesca, efectivamente. Hombre, qué duda cabe, ¿no? Sabes que cuando vienes a Oviedo, que tiene una masa social muy grande y una fidelidad muy grande por parte de los aficionados, y que el público, quieras o no quieras, el Oviedo es un equipo histórico y lo que quiere la afición es que el equipo esté lo más relevante posible. Aunque la verdad que aquí en Oviedo cayó de pies, porque todo lo que hace, todo está bueno. Nunca he visto, con esto quiero decir que sea mal entrenador, pero todo lo que hace está bien. Nunca vi una información en la cual se le reprochara alguna alineación, el poner a este o sistemas de juego. Yo lo que sí he dicho aquí en varias ocasiones, yo dije que Anquela cambia el sistema de juego por la presión de la gente, que había que jugar con más gente. ¿La última vez o la anterior? ¿La defensa de 5 o ahora la de 4? ¿Cuál es yo dije que el Oviedo tenía que... Él cuando jugó con una defensa de 5 fue porque sabía que jugando con defensa de 4 llueve por todos lados. Correcto. La prueba más evidente la tuvimos el partido del viernes, ¿no? Cada contraataque que hacía. Es que cuando hay una defensa en 5 normalmente hay un jugador en banda marcando y otro haciendo una ayuda o cobertura, como quieras llamarlo. Pero es que ahora se van de lateral y entran hasta dentro. Una pregunta que te haría. El Real Oviedo, estos 6 últimos partidos que va a jugar han sido contra equipos contra los que no ha perdido en la primera vuelta, que coinciden con esa racha. ¿Partidario de volver al antiguo sistema? ¿Partidario yo sí. de volver a protegerse? Yo totalmente partidario, porque si no, el equipo tiene muchos problemas defensivos. Con lo que dice Jaime, lo que dice el señor, Javier. Javier, hombre, que en casa igual debía de jugar Mosa y Diegui, ¿no? Porque son más ofensivos, porque le cuentas que el equipo de fuera viene más bien a defenderse y salir al contraataque. Pero claro, es que la superioridad está bien crearlas por banda, pero es que no creamos superioridad por banda. Con estos otros, con Cristian y con Cotuño, no hacen el 2 contra 1 por banda, no crean esa superioridad nunca. Bueno, vamos a ver. Ahora voy yo. ¿Va a discrepar de quién? ¿De Javier? ¿De quién va a discrepar? De Javier, de mano de Javier. Sí. De mano de Javier. Y de Pino también. Bueno, bien. Yo discrepo de ti. Yo entiendo los entrenadores de fútbol. Yo hablo de unos entrenadores. Puedo ir porque yo voy a los campos y veo a los entrenadores. Todos los entrenadores antes, o que hay por ahí, nombré aquí yo antes a 2. Estos entrenadores, los entrenadores son como tú. Es decir, tú empezaste una carrera de arquitecto, y la carrera del arquitecto, de ingeniero, de fontanero, de la madre que me parió, se empieza siendo guajes. Y estos entrenadores, es mentira, estos que trae ahora,
no entrenaron a nadie, no saben nada. No saben nada, este no sabe nada, este entrenó ahí porque era amigo de ese, metieron a entrenar en 2 equipos, hizo aquel hostiazo que metió aquel del Madrid y punto. Este no sabe mover los bancos. Y esos sistemas, como dice Pino, mira, el sistema aquel que empleaba de 7 defensas, es claro que, joder, que costaba trabajo, pero el Oviedo tiene unos jugadores que solo tiene que mover el banco, y si se mueve el banco, no hay por qué tener miedo a nadie. Los equipos salen con uno. Yo el otro día vi al Valladolid y tenía un delantero, o había más, un delantero. Y ese delantero, el Oviedo tiene suficiente gente para marcar. El Oviedo tiene un jugador que se llama Carlos Hernández, que marca a su madre si es necesario. ¿Entiendes? ¿Qué hay que hacer detrás? Pues juegues como un libre y tienes unos laterales. Y mientras tú estás atacando, el contrario está jodido. Que era lo que hacía el Valladolid. O como dijo antes Luisín, hablando de aquel Roma, presionólos en el medio campo y los fue deshundiendo. Y este hombre eso no lo sabe hacer, no lo ve. Y no se puede hacer. Yo el otro día hablaba de Les Faves. Dejó el compango a medias. El compango a medias es que ni chorizo ni morcilla, que son Mosa y Diego, no aquellos defensas que están allí esperando que vengan. Y un delantero, el Azafrán, que hay que echar a Les Faves. Y como decía el público, el medio del campo un poco mejor hecho, un poco tal, pues estaba el Oviedo en primera división y con este no discurre ni lo piensa, no puede ser. Javier, bueno, sí. No, de tácticas yo no voy a entrar, ¿sabes? Mucho más. Yo, en cambio, voy a continuar un poco. Yo no estoy de acuerdo en que es un mal entrenador, como dice él, los éxitos que tuvo en equipos modestos. Sí es verdad, en cambio estoy de acuerdo con Pino, en que a la presión esa que yo me refería, insinuaba que podía ser de México, en definitiva, hay una presión añadida que es la del Oviedo. Si no es lo mismo entrenar en el Huesca, tú quedas de la mitad para arriba y te sacan a hombros. En el Alcorcón no bajas y sales por la puerta grande, y el Oviedo no. Ese nivel de exigencia, es posible, como dice Pino, que también influye, es parte de la presión que yo digo, es decir, que también puede desconcertarte y puede alterarte en tu trabajo. Siendo un buen profesional, puede verse tu trabajo afectado, que a lo mejor es verdad, igual está haciéndolo mal, como dice, pero a lo mejor es por esas circunstancias, porque no cabe duda que en estos equipos triunfó Anquela, o sea... Yo en el caso, además, empezaba el programa en el mes de septiembre, tenía una cosa muy clara: ¿merece el señor Anquela, por trayectoria, entrenar a un equipo tan importante y con tanta trayectoria como el Real Oviedo? Sí. Siguiendo como con Geme, ¿hay cierta gente en Asturias preparada para hacerlo? También. O sea, que son campos totalmente diferentes. Pero el señor Anquela se había merecido entrenar en su última, digamos tal, un equipo de esa exigencia. Mira, ¿le va a dejar hablar a aquel señor? Sí, en Oviedo, todo lo que haga este está de puta madre. Y lo que haga cualquiera, porque el Oviedo tiene los 20.000 socios más forofos, el forofo y es vital. Y en el Oviedo cualquier cosa que hagan, siendo el Oviedo, está bien, ¿es bien o mal? Bueno, está todo bien. Si el resultado es bueno, sí, si no, no diga usted. No. El Oviedo está dudando ahí del resultado. El día que sepan que no se va a jugar la Liga de Ascenso, verás cómo los van a poner, no creas tú que hay de cromos, Luis. Volvamos a lo mismo, más de lo mismo. Antes de esto en enero de poder fichar y de esto, sí, dijo claramente: necesito 2 futbolistas que mejoren lo que hay. Y no se trajo nada. Después ya dijo: quiero un delantero centro. Tampoco se trajo. Que no era mucho pedir, porque todos los equipos, pese a lo que dicen los mexicanos... Sí se trajo, pero no... No, para. Traer y ir a Portugal por lo que necesites. Te vuelvo a decir que estos dicen que no, el mexicano y estos que todavía salen el otro día diciendo que me cree que aquí atamos los perros con longaniza. Los mexicanos, o sea, déjate de... ¿Qué ha dicho que no te gusta? Me ha dicho que no puede andar engañando a la gente de que si no se puede fichar a ningún futbolista... Ha dicho que no se puede gastar el dinero que él le gustaría gastar. Lo que no puedes... Ha dicho eso, Luis. No, lo que no puedes dejar fichar 14 y que ese 14 no hagas 2, porque después no tienes plaza. Tienes que ocupar. Ese es otro tema, efectivamente. No, pues ahí está. Ahí está clarísimo. Los datos están ahí, se han traído 14 futbolistas, están jugando 7. Te voy a decir, llegó, echaron a uno. Y el que trajeron, ¿quién era? ¿Quién lo coló jugando?
Mira, la diferencia ya es muy claro. Y es que dicen que no hay, que no fichen. El Rayo Vallecano estaba detrás del Oviedo, a la altura del Oviedo. Acabábamos de empatar allí en Vallecas. A por uno que no jugaba en el Castilla, lleva 20 goles. Esa es la diferencia. Hay un límite de inversión. Lo fichó del Valladolid. ¿El de Tomaso? Sí, el Tomás jugaba en la IMSA en el Valladolid. En el Castilla no jugaba. No, ya estuvo el año anterior en el Córdoba, Luis. Otro medio. El otro medio. El Fiu de Milla. ¿Tiene el Oviedo algún futbolista? Jugaba en el Fuenlabrada, joder. Ya, Empecemos ya. Pero bueno, vamos a ver, Luis, que tiene razón. Pero hay que buscarlos. Hay que buscarlos. No me puedes fichar 14. ¿Cómo el Oviedo puede meternos un secretario técnico aquí y traer al pucho este? A ver, ¿cómo justifiques esas cosas? Porque lo tuvo en los Osasuna, él. ¿Cómo justifiques esto, tío? ¿Quieres relleno? No falta relleno. Fiches El 5 buenos y Osasuna era el titular. Vetusta. 5 buenos y el Vetusta. Y dejes Plácido. No falta. Y no, cuéntame. Bueno, mira, yo creo que... Bueno, estamos... En fin, hay diversas opiniones, todas hay que respetarlas. Pero lo que Efectivamente, está claro es que de hay eso un se Oviedo trata. la primera vuelta y un Oviedo la segunda vuelta. Un Oviedo la primera vuelta que, como decía anteriormente Luis, ¿no? Presionaba salida al balón del contrario, provocaba fallos en la salida al balón, que es cuando coges desorganizadas defensas rivales. Robaba muy arriba. Ahora, el equipo ahora repliega, esto es lo contrario. Y entonces no tiene gente rápida por bandas y le cuesta mucho llegar al área adversaria. Y cuando llega con muy pocos jugadores. Totalmente Porque de los acuerdo. medios centros del Oviedo nunca pisan el área. Nunca. Nunca. Es que no coge ni segunda jugada al borde del área. Bueno, sí, el otro día cogió una Mariga que poco más sacaba fuera del campo. Sí, está en el campo del Astur. Sí, el poco balón. más, tienes Sí, razón, está en pero el campo del Astur. es lo que hay. Después, si hay que crear siempre, si no, siempre se dijo que el peligro venía por banda, ¿no? Pero el Oviedo no crea ese peligro por banda. No crean porque no los pongo. Los dos que podían poner ahora, que tienen ahora. Cuando tú tienes un trabajo, estás haciendo un trabajo, la gente lo está estudiando y sabe que el Oviedo amarra atrás y sube arriba. Oye, tú, que el Oviedo sube con Pero este Carlos y el otro. usted que trae y te hacen puma. Usted que trae ese recorte, si usted lee a una persona que fue uno de los grandes mediocentros que tuvo el Oviedo Sí. en su historia como fue Tomás, Sí. el peligro no estaba ni arriba ni abajo, estaban los dos mediocentros muy iguales, muy parecidos, no, con poca llegada. no, Léalo usted, léalo no, usted. sí, léalo. sí, No lo ha leído bien porque vienen dos mediocentros muy iguales que no llegan. Dicen lo que yo digo, los Pero dos no hace mediocentros falta. del Oviedo. Pero usted se va arriba, se va atrás. ¿Cuántas veces Bien. me oyó usted a mí hablar de que ese Mariga lo ponía de libre? Joder, a ver si nos acabamos de entender. El Oviedo tiene suficiente calidad. Como no tiene extremos, suben los laterales, que pueden subir, improvisar. Sí, pero- Lo justo. No como antes, que antes estaban declarados como extremos falsos. Entonces era malo, eso es malo. Una cosa es ser defensor y atacar de vez en cuando, y otra cosa es estar ahí arriba, que eso es lo que no hace. Javier, hay un dicho en el fútbol que lo sabemos todos, dime quiénes son tus mediocentros y me dirá lo que juegas. Es cierto que los dos mediocentros del Oviedo son muy parecidos, son muy iguales, de poca Pero llegada, es- de poco desplazamiento, Pero y eso es esos lo que pone el pero señor esos Tomás. dos- Léalo usted bien. Esos dos bueno, medios peor. centros que jugaron ayer, Perdón, que llevan jugando 3 partidos. Lleven Perdón, 3 partidos. Con todo el respeto para Roch y para Mariga, Tomás estaba varios metros por encima de ellos. Tomás, Bueno, claro, claro, vale, claro. y estaba en Claro. segunda división. Yo lo que quiero comentar, el fútbol desde luego se nota que es un sentimiento, ¿no? En todo esto estamos hablando Bueno, del claro. Oviedo. ¿Qué estarán comentando en Córdoba, por ejemplo? El que está en puestos de descenso y que es un equipo histórico. Ha salido, hombre. ha salido. Sí, Pero el lo Oviedo tiene el complicado. Oviedo lleva 2 años en segunda división. Está a punto, después de muchos años en el pozo. Está a punto, está dentro de las posibilidades de jugar el playoff de ascenso, incluso de ascender directamente. Sí. Es el Y primer día que apareció en fíjate segunda B. lo que estamos hablando. Parece que estamos a punto de bajar. Y hay una cosa que por eso mucho de esto y de la presión que existe, que dice Pino, eso se nota en el entrenador y el entrenador tiene que notarlo, que en cuanto a los casos van así, sobre todo en cuanto el Sporting está a 8 puntos. Lo mismo que en el Sporting a 9. Lo mismo que en el Sporting la crisis aquella cuando el Oviedo le pasó a 5 fue una crisis que costó el puesto al entrenador, entre otras cosas, Herrera. En cuanto al Oviedo, o sea, el fútbol no olvidemos que es una y en Oviedo se vive con un sentimiento, afortunadamente, fue ese sentimiento el que salvó al Oviedo, ¿eh? Si no estábamos. No, cuando el Oviedo, cuando ganó el Oviedo al Sporting, sí. Cuando el Oviedo superó en puntuación al Sporting. Ahí empezó una crisis
psicológica, como ahora tenemos Herrera nosotros. se va en el mes de diciembre. así Sí, que esa presión que decía Pino, Vamos a- y de la que yo hablaba, es que existe no solamente seguramente en los despachos, existe en la calle. Y el Oviedo es un equipo con una afición, afortunadamente, pero que no es fácil para un entrenador. No, ¿cómo fácil? No, para el Oviedo es facilísimo. Eso es facilísimo. Tienes que Porque subir. el Oviedo, Siempre que subas. el Oviedo quiere subir con cualquier otro entrenador un poco normal. El Oviedo estaba en primera. Ya te digo que tiene suficiente plantel para subir. Te lo digo Sí, yo. sí. Otra cosa es que después venimos. Tú llegues. Yo ayer vi al Sporting. Sporting no juega un pijo, no juega nada. Pero hostia, juegan a ganar. ¿Qué quiere decir eso? Que poco. se peleen para arriba para ganar. No, hombre, y aquí también se y el pelea, ¿no? Oviedo se pelea para no perder. Ah, ¿Qué bueno, son las sí, diferencias eso es la de un cosa. entrenador y de otro? Dos Claro, últimas cuestiones, claro. dos últimas cuestiones en la recta final. Primera, una que introducía Javier, interesantísima porque ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Es decir, yo, Pino además me sacaba los datos no hace mucho, pero yo todavía voy un pelín más allá. Todos aquellos equipos que suben, normalmente tú subes con una estructura que cuando llegas a primera esos 6-7 futbolistas te pueden servir. No es fácil en el Real Oviedo actual ver 6-7 futbolistas jugando en primera división. Si no tengo mal los datos, el Girona empata en el Calderón con 8-9 que jugaban el año pasado. No es fácil, Javier, ver esa gente, esa estructura que tú dices, ir más despacio y fomentar una estructura de equipo que no sea cambiar tanta Claro que no gente, es fácil ¿verdad? en esta ciudad. De tal manera que mañana un entrenador llega, le fichan por 3 años y dice, señores, no vamos a subir este año, voy a hacer un equipo para el futuro. Y empieza a meter a gente del Vetusta y empezamos a ponerlo verde en cuanto vayamos de la tabla de abajo abajo. Sí, O sea, es no- que no hay el fútbol es así, no hay es que paciencia, no hay paciencia. Ciencia, ahí depende de lo que veas el domingo. cuando Pero llegues es al verdad campo. o es mentira que no es fácil ver Cuando tú llegues y ves al campo y ves que vamos a peor, malo. Sobre todo que el y que se, Sporting va- y que se Sporting- fiche, que el Sporting va mejor. y que se fiche todos los años 14. Porque esa base nunca la vas a tener fichando Claro. 14 Ah, todos eso los voy, años. eso voy. Pero- Entonces ahí tienes que fichar esto, mejor que esto, mejorar. Mira, casi todos los equipos que hay por segunda, los domingos que jugamos contra ellos tienen 2 que jugaron hace 2 años en el Oviedo. Ayer venían 2 del Valladolid. El Alcorcón traía otros, el otro siempre es. Y de eso hay jugadores que hay muchos mejores que los que atiende, están aquí. eso dice muy mal lo de la segunda, que efectivamente se ha entrado en un mercado que rotan, que estás 2 años ¿Me aquí entiendes lo que te digo? y así está de mal la segunda en Entonces cuanto a tú tienes juego. que saber Eso. quién es buen futbolista y te va a responder aquí. Y con esa, entonces, ya tengo esos 7, 8. Y es que después se fichar esos. Y después Eso no son entrenadores. el entrenador que entre en el Oviedo tiene que subir 2 futbolistas del Vetusta obligado al año, pero para jugar. Y nada más. Pino, Te digo, Vicente Miera, Carrete, Carretera. bajamos a segunda división, después la reforma que hizo Mesa, tal, y el Oviedo ficha Bango, ficha a Vicente Miera. El Oviedo trae 5 futbolistas, que eran Murúa, Sañudo, Viñal, Carlos y el Chapacú. 5. Claro, ahora dices, ¿tú qué trajo a Carlos? Carlos no jugaba ni en el Elche ni en el Murcia, estaba para jubilarse, quería dejar el fútbol. a usted favor, deja Carlos. No, te lo estoy diciendo. me dan ¿Sabes la unos borrazos diferencia? todos los lunes. Que con esos 5 futbolistas subimos. Eso es lo que te quiero enseñar yo. Que hay que saber lo que tienes que fichar y lo que tienes en casa. Seguro que se traen con la mayor Y ilusión ese del mundo año y luego pues, no cuadra, no cuadra. Y ese ¿no? año Volvamos subió locos, al pues. Oviedo, a Luis Manuel, a Bango y a algún otro, como aquel José, como demás. ¿Sabes? Perfecto. Y a jugar. A ver, yo Miguel Ángel Pino. llego a un momento que ya pienso que... Mira, lo primero de todo, el Oviedo es el equipo de segunda división que más goles metió a balón parado. Hubo una época que vivimos del balón parado Pero y olvídate cada de eso. bueno, espera, Sí. no déjame. Y cada gol que metíamos a balón parado, creo que excepto el de Zaragoza, todo nos fue para darnos puntos. Muy bien. ¿no? El nivel de la plantilla, yo viendo el otro día a Valiz, todo aquel que le gusta el fútbol, pues, apoyos por parte de los compañeros en todo momento, desmarques, cuando tenían una situación complicada ahí estaba uno para ayudar. El Oviedo... Está para tirar cohetes, ¿eh? No, Por pero favor. es que en el Oviedo Haga eso no lo usted ves. el favor. En el Oviedo tú no ves una acción combinada de Es- más de 5 o 6 pases. es otras Entonces, para virtudes, eso, ¿qué es pasa? otras Hay que virtudes. hay una cosa aquí esencial en el fútbol y es la técnica. Sí, hombre. Entonces tienes que tener una técnica individual y colectiva buena para poder hacer estas cosas. Y esto, de eso carecemos. Pero me estás Porque se hablando está- de un equipo Ya, que pero- echó al entrenador hace Ya, 15 pero- días que pero- tampoco estaba cumpliendo, Pero se está cumpliendo demostrando los día a día objetivos. que no tenemos esa posesión de balón. No por tener la posesión de balón, muchas veces te va a llevar a ganar los partidos. Pero por lo menos la tienes tú, no la tiene el rival. Y le hace sufrir porque, mira, hay un dicho de Quique Setién. Dice, bueno, ¿usted cómo convence a sus futbolistas para que tengan esa posesión de balón
Entonces, es que lo hizo en el Lugo, lo hizo en Las Palmas, lo está haciendo en el Betis. Sí. Mira, pues yo les digo que el 80%, vamos a tener el 80% nosotros la posición del balón y otro 20% vamos a emplearlo en recuperar el balón. Y al futbolista le gusta porque el balón es su juguete. No, lo que no te gusta es correr detrás de ello. Pero es que en el Oviedo tienes que recuperarlo. no hay, se trata. es pelotazo, claro. pelotazo. Pino, tú lo estás diciendo, y tú después vienes y defiendes que el Oviedo juegue una vez con 7 defensas. Ahora, No, juega pero no con tiene que ver 4, eso, Jaime. No, claro que no tiene que ver. Pero para hacer apoyos, pero- hay que estar juntos, pim, pim, pim. Pero si te sumas Tú rápidamente a- los laterales tú, arriba cojones, tú a y los quedan que- de medios. Tú a los que tienes que estar apoyando constantemente son a los hombres que juegan en el medio campo A ver, para arriba. mira, Arriba. Geme, entiende. Sí, señor. Una introducción. Joder, El Oviedo estuvo no sé cuántos partidos seguidos ganando. 10. Sí. Los 10 mismos- no perdido. Los mismos jugadores y el mismo entrenador. La opinión de estos tertulianos del tertuliano como Eduardo era la misma. Era la un equipo misma. tan Sí, pésimo. No, era la Sí, misma. sí. ¿Ah, sí? Sí, Yo, era la misma. yo siempre dije que con ese sistema Ahí es de estable. Y en Oviedo, general, primero, bien, pues en general, porque- ¿era la opinión general de la porque afición del llega un Oviedo? entrenador, No creo, mira, no. primero porque Naturalmente, llega un entrenador. naturalmente que no. Mira, Javier, Los llega un resultados, entrenador, los llega resultados. cualquier entrenador y sabe que el Oviedo suben unos tíos que viven arriba. ¿Qué hace el Oviedo? Oye, los goles me están metiendo los Rubio, Guille, Cicarros. Hostia, hay que le saben también. Oye, Moreno, coge aquí y si oye poco, no oye poco otro. Pero es que el Oviedo cambió. En el momento que cambió, el Oviedo podía intentar mejor. Podía intentar, el momento que juega ese Mariga, Aarón, Saúl Fabrini. y por encima Fabrini. Sí. A esos 4 hay que meterlos más cromos. Usted- Son los dos laterales. Vamos Los a- dos laterales. Vamos Son a ser los dos serios. laterales. Vamos a ser serios. Que este Fabrini no juega en el Risu. Joder, no me jodáis. Vale, vale. Para mí ese sí. cable- para mí sí. ese todavía lo cubro yo. Vale. Todavía lo cubro yo. No, pero es Porque que cae solo. Joder, anda tú, todo el día puedes, por suelo. tú puedes cubrirlo porque A él. tú eres viejo y puedes cubrirlo, claro, verás. Tú puedes cubrirlo. Pero si él está en apoyos, es un jugador que tiene una calidad técnica superior a los demás. Técnicamente no tendrá fuerza, ya lo dije, no hay velocidad, pero el manejo del balón lo hace perfecto. Y lo que hay que tener es el mira, el compañero. problema del Oviedo, del sistema que es de esos 10 partidos iba bien. Lo que pasa es que todavía se va a la gloria de que no ve partidos de Champions. Solo tenía que reforzar los dos del medio campo con otro. Y podía jugar con 2 delanteros que podían ser Berjón y ese Iguaje mismo. Y ese Iguaje. Salen 13 o 14. No salen 13 o 14. No, salen 11. Dígate la línea. El medio, mira, Ahí está. un equipo, No salen. mira. Quites Luis, a Aarón y estaba el Fabrini. secreto. Luis, vamos a ver. Quites a Aarón y Fabrini y a Torché. Luis, en el Con momento, los tres que te Luis, dije. en el momento que una defensa no salga tocando, eso ya se hacía hace 80 años, cuando yo empecé a entrenar la bolsa de sueltos, cojones. Ya. Hostia, que mandaba hasta un delantero jugar de Qué lateral. poco te y él metía enseñó, los qué dos poco te veces. enseñó el Entonces, Geme, no, Luis. entonces, Qué poco te quedó. El Oviedo es incapaz de salir con la pelota. Carlos joder. ha dicho una cosa que Coño. ¿cómo que poco nos enseñó? Eso que dice él de conocer a los jugadores, mira, en el Oviedo, contra el Oviedo juvenil, falta que tiraba José María que las ponía donde quería. José Jorge, aquel chico agarnado que nos sacaba la cabeza a dos. Instrucciones del gemelo. Uno lo pisa y otro lo agarra por el pantalón a José Jorge. Eso, ¿cómo que no nos enseñó nada? Bueno, No decía yo que ya había quedado no, poco. no, Luis. no, Conocía, No, que no había- conocía a todos los contrarios, Espera, conocía, espera. o no nos decía No, cosas. pero aquel equipo que hables tú del Oviedo, eso no me lo digas, porque jugaba uno de la Juventud Asturiana que los ganó. ¿O no los ganaba el ¿cómo Oviedo? que les ganamos? Que a les ver si ganamos. ganamos. Hombre, claro. Y que yo decía y opinaba, claro que opinaba, cógelo por los huevos si es necesario. Claro, hostia. claro. Y lo Chávez, ya Claro. estaba. Eso quiere decir que es conocías- marcar. conocías al Eso contrario. es marcar, hay que saber quién Es es que el decía Carlos contrario. que no os claro. enseñó nada. No, Claro. que os habéis quedado con poco. Y Os yo lo habéis que quedado con quiero- poco, yo más lo que quiero enseñar. decir es que todos los equipos salen tocando, jugando la pelota. El primero, el portero. Geme, Pero no, ¿qué todo- andas Que el separado? Barcelona toca mucho. Llegó la Roma como lo que te estoy Ya, diciendo. Yo me pero metes el Barcelona aquí, es ese pero equipo- yo pero veo. escucha, El Pero Barcelona es es que ese lo equipo que dijiste, acaba no. con doble lateral alguna vez ahora. ¿Eh? Es Tres ese equipo cero. que. Pero que lo con dijiste doble tú, lateral. pero No. el Barcelona... Y- Pero escucha, yo no soy del Barcelona, porque soy de Franco, y fíjate, pero escucha, mira, tú dijiste Ese antes, es un equipo. salió contra un equipo que llegues ahí casi estás en el final, pero el Barcelona ganó 2 campeonatos. Oye, verlo el otro día jugar, ver aquel Iniesta, pues Iniesta es y mejora cuando hay muchos rodeándolo al lado. No como hacía Luis Enrique, que Última- tenía 3 arriba y 3 abajo. Última que te pregunta. digo de la Roma fue hace un mes. El Oviedo, Y si salió algo en la te digo Roma, yo, el como Oviedo te está digo yo, en primera dos división. delanteros, punto. 3-5-2 allí. Última Vale. pregunta.
tiró para casa. Don Luis, última pregunta para todos. Todo el mundo. Lo que sí está claro, Javier, Tú es dime que... esto a mí. Espera un momento, por favor. ¿El Oviedo está jugando la pelota desde abajo? ¿Habéis visto algún equipo que...? El Oviedo no tiene jugadores para salir jugando la pelota. Eso es lo primero. Tú no puedes hacer lo que no sabes. ¿Cómo no lo que puedes? no los tiene. Que no tiene. Pero es si Cristian se pega con Tuco, joder. Pero no tiene a Mosa, cojones. Evo. Quita a Cristian y ponga a Mosa. Y no quita al Arturo ese y ponga a Atienda, Diego y ya está. no he visto yo a tantos Claro, equipos joder. en segunda salir tocando, pero bueno. Segunda división. Última Podéis pregunta. hablar más bajo, que tenéis micrófono. Que podéis hablar más bajo, que tenéis micrófono. El que No más- sé- no el sé qué- equipo que más la toca de segunda división y es la Cultura Leonesa. Claro, toca bien. Bueno, Y está a por punto de eso- bajar. No es cierto, el equipo que más la toca en segunda división es el Rayo Vallecano y el Oviedo no está entre los que menos tocan. Entre usted y yo le enseño la clasificación de cuando usted quiera. Déjate. El Rayo Vallecano, se lo cuento yo. Última pregunta. Lo que sí está claro, Javier, es que lo hablaba hace un ratito además con una persona afín a Osasuna, que les ocurre lo mismo, es la falta de identidad de muchos equipos ahora en el sentido de que poca gente de casa hay, ¿verdad, Javier? Poca, pero yo creo en el Oviedo en todos, yo creo. En Oviedo y en la mayoría. Esta- Osasuna, por ejemplo, ha perdido también su identidad. Esta cosa su de los signo. directores deportivos, de los agentes de futbolistas, de tal, yo creo que al fútbol lo está machacando en el sentido de que un joven, pero ya pasa en el Barcelona también, aquello de la Masía, bueno, en el Madrid, en el Castilla, ¿cuántos salen para jugar en el Madrid y el Castilla? La gente se tiene que desanimar. Yo creo que estamos ya en un punto en donde pues hay un equipo en Asturias que ha bajado a tercera división, que es el Caudal, que en enero trajo un barco de venezolano, un marroquí, uno de la... No, por Dios. Es que en manos de quién están los equipos de fútbol. Y yo creo que eso a los jóvenes les tiene que causar una especie de desazón. No puedo jugar en el equipo de mi ciudad, es imposible, ¿no? Sí, señor. Luis, Eso la prueba necesitamos... tienes. El Oviedo jugó el Stephen metió un gol, ganó el partido. Y lo primero que dice el entrenador, tú para tu sitio, para el Betis. No, joder, si yo tengo cualidades para estar en Oviedo, estoy en el Oviedo. Pino, ¿qué hay de nuestros vecinos Pues que déjate no decir. acaban de jugar en el equipo de la ciudad? Bueno, es que cuando se pierde siempre te acuerdas de los que no están. ¿No? Y en este caso te No, acuerdas, pero eso es evidente. te acuerdas de la gente de la cantera. Pero Si miramos te quiero- a pero es 28, verdad a que es 28 una- kilómetros hay un equipo que va primero en segunda B. ¿Cuántos No, tiene el son mismo- tiene de el mismo- Asturias? pero tiene el mismo problema que el Oye, Real Oviedo actualmente. ¿cuántos es son de cierto. Asturias en ese equipo Es que cierto, está pero jugando? te quiero decir, yo lo he dicho y cierro, yo lo he dicho, cualquiera que haya visto el Museo del Oviedo sabe que cada época, cada 10 años, están asignados a un futbolista. En los últimos años en el Real Oviedo es difícil asignar esa época a un futbolista referente. Y de hecho se traduce en los capitanes, que son capitanes que llevan muy poco tiempo en Después, en jugadores el que hay en equipo. Asturias Eso- que dan eso una nunca había buena ocurrido, además. medida para jugar en segunda B, pues se van fuera porque les ofrecen contratos mucho mejores, ¿no? Entonces no quieren jugar en los equipos asturianos. Date cuenta que en Asturias 3 equipos de segunda división B, pues es imposible que Asturias tenga... Pero en lo que estamos todos de Jugadores, acuerdo, es que con todos los que hemos traído y tal, al final el mejor de Oviedo y se llama Saúl Berjón. ¿O no, Geme? Vamos Cierre a- usted. vamos a- Sí, hombre, pues hay Vamos, chavales en vamos, el Vetusta, aparte ¿Eh? que dices... No, yo digo el de actual, el de la plantilla. ¿De dónde? Es De una Oviedo. ver- Vale, lo correcto. que es una vergüenza. Pero usted. Dijo lo Javier Calzadilla ahora hace un momento. Es una vergüenza que de aquí no jueguen. Ayer yo escuchaba al Caudal de Mieres. Yo estuve en Mieres y recuerdo que hicimos traspasos de Mori, de aquel Arias a Valencia, Chema al Oviedo, Juanín, Carrete. Que los traje yo al Oviedo. Joder, del Caudal. Y es que ahora tienen ellos su cantera. Y es mentira. El Oviedo tiene 3 o 4 de 24 años en el Vetusta. Pero bueno, que podían jugar. Podían jugar, ellos no pueden jugar. No pueden estar en el el equipo Vetusta filial, chaval, tiene. con 24 Claro, años. el Vetusta tiene actualmente. Bueno, eso es- jugar, pero si sube no puede ganar. no pueden jugar. Vale, tiene que marchar. ¿No? En un equipo Claro. ya no puede tener una Tenía que promesa. jugar. Cerro. El futbolista que más ha jugado en partidos en el Real Oviedo vino efectivamente del Caudal, que era ¿verdad? El ¿Quién? futbolista. Roberto vino del Caudal, fue el futbolista que más jugó. Bueno, sí, señores, sí, Roberto sí. no lo traje yo. No Pero bueno. lo trajo usted, pero que Sí, quiero sí, decir sí, claro. que Era así, pero es que había así que de bueno, que jugador. que el Javier Real Oviedo lo- nos está Javier nutriendo lo de dijo gente muy ahora, cercana. Cuando aquel Pirichi, está cuando claro. aquel José María. Siempre hubo futbolistas, todos, joder, del Oviedo. Siempre joder. hubo futbolistas de Oviedo, o al menos de Ahora la no región. miren para Pero es atrás. un mal Pasamos general, una ¿eh? época... Pero no sí, critiquemos, es un mal sí. general, ¿eh? De todos los equipos. Y yo voy a ver el Vetusta y digo, oye, el Vetusta tiene algún jugador que podría ser
útil al Lo Oviedo. dice usted siempre. Pero es que este tío, este paisano, este entrenador, es malo de oficio. Vaya por Dios. Perdona, algo está pasando. Mira, hay dos ejemplos. El Barcelona B está a punto de bajar a segunda. Y el Castilla está luchando para no bajar de segunda. Claro. Eso es la desatención de las directivas a los equipos. ¿Tú crees que el Castilla, con la cantera del medio, con lo que cuesta un chaval desde Benjamín llegar tal, que esté para bajar? Está más cerca del descenso que del ascenso. A ver, pero ¿por qué no pueden triunfar? A ver, señores, el portero del Oviedo, ¿qué lo está haciendo mal? Está cumpliendo mejor que el que estaba. Y fíjate tú la cantidad de problemas que tuvo para poner. Mira, señores, hoy el Barcelona tiene usted 10 segundos. Sí, hoy el Barcelona jugó a ver quién es campeón de Europa en juveniles. Y va a bajar el Barcelona B, va a bajar. Fíjate si son inútiles en todas las categorías. Son por los intermediarios. Señores, hay juveniles jugando en el Barcelona B. Señores, sí, ¿qué? Señores, Pero hay otros que tuvieron el Oviedo, tuvieron el otro, están ahí jugando, ¿o no? Mi agradecimiento a los cuatro. Nos está esperando el análisis de prensa. Viene en un momento. Analizamos lo que dijo tanto el partido del Real Oviedo como el partido del Sporting de Gijón. En un momento. Bueno, hemos dejado al Geme y seguimos con la tertulia, seguimos ahora con el análisis de prensa. Juan, buenas noches y bienvenido. Buenas por noches, parte del Carlos. Sporting, por parte del Real Oviedo. Pablo, Cadena SER, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Os pido vuestro titular en el caso del Sporting, Juan. Podría ser algo así como que el Sporting echa cuentas. Perfecto. ¿Y en el caso del Real Oviedo? Un partido para olvidar. Bueno, os doy uno de la prensa asturiana, por ejemplo. Empate permite mantenerse en ascenso directo. Juan. Sí, por eso te decía yo que echaba cuentas, porque llevaba 8 victorias consecutivas, se hablaba de conseguir otros 3 puntos para batir el récord de toda la historia del Sporting, que lo ha igualado, de triunfos seguidos en competición liguera, ya sea en primera o en segunda. Databa del año 55, 56, o sea que bueno, tiene su mérito. Pero yo creo que en Cádiz el Sporting echó cuentas porque era un rival también fuerte, como lo era el Valladolid el otro día, además jugando a domicilio, porque lleva muy buenos números el Sporting y porque con empatar le valía para seguir en ascenso directo. No así líder, que lo ha vuelto a estar el Rayo en esa primera posición, pero el Sporting empatando en Cádiz mantenía a un rival directo como es el Cádiz a raya, a 7 puntos de diferencia. Si hubiera perdido estaría solo 4, entonces hubiera metido otro rival más dentro de la pelea por el ascenso directo y sobre todo se mantiene el segundo clasificado, con lo cual faltando 6 partidos, anímicamente ya hemos pasado el teórico, este pequeño tourmalet de 2 visitas complicadas en Valladolid y en Cádiz, sumando 4 de 6, sigue invicto el equipo desde el partido del Tartiere y bueno, yo creo que la moral alta, no tan alta como la semana anterior, porque veníamos de ganar, pero yo creo que hay que estar contentos y satisfechos con un punto y con los números a falta de 6 partidos. Habla de la prensa asturiana de un Oviedo inoperante. Todo lo que podía salir mal, salió mal. El equipo dio la peor imagen de toda la temporada, sobre todo en los partidos en los que el equipo ha disputado en el Carlos Tartiere. Hay jugadores que han jugado mal, pero es que hay otros que ni siquiera han estado. Preocupa la imagen del Oviedo, cuya primera ocasión de peligro fue en el minuto 65 de partido, que eso ya dice mucho. Y después esos 5 minutos desafortunados en los que recibes un gol, falló Folke en el centro del campo, después bueno, puede fallar también un poco el portero que resbaló y el segundo pues bueno, dice lo que fue el partido, que un córner y un rebote te lo marcas en propia, pues ahí eso que pudo salir mal, salió mal. Y después, a pesar de que el Oviedo introdujo los cambios en el minuto 65, 60 más o menos, no dio signo de mejoría, salvo el final, ese 87 gol de Linares, pero tampoco hubo una reacción con esas sustituciones y la imagen que deja es preocupante. Si miras la clasificación, es decir, bueno, hubo mucho cabreo el viernes, normal, porque no puede ser de otra manera, miras la clasificación ayer, cuando acaba la jornada, ves que estás a 2 del cuarto. O sea, hay 3 equipos empatados, precisamente en Numancia con el que juega esta semana. Estás a tiempo de todo todavía. Pero sí que es cierto que la imagen en casa no fue buena y sobre todo se suma a la imagen en casa que se dio. Bueno, el día del Elastic se ganó, pero el día del Alcorcón que se perdió. Y es el Oviedo en esta lo dice Juan, que es esta recta final donde tú te estás jugando todo, te estás jugando donde tienes que estar. Pues el Oviedo parece que vuelve, como los 2 últimos años, a no saber a lo que juegan y lo que hacen. Denominador común para los dos, partidos con pocas ocasiones, con pocos disparos a gol. Sí, porque ahora yo es lo que creo que hacen todos los equipos llegado a este momento. Ya el lucimiento, el juego bonito, la forma de jugar y atacar ya está muy bien. Ahora cada uno está donde está, unos luchando por el ascenso, otros por el playoff, otros por la permanencia.
y ahora lo que cuenta es amarrar. Y fíjate que toda la segunda parte en Cádiz el Sporting yo creo que hizo números, era sabedor de que era un campo complicado y dijo vamos a aguantar este 0-0, que es un puntín más muy guapo, a domicilio, sumar 4 de 6 entre Valladolid y Cádiz. Seguimos en ascenso directo y quedan solo 6 partidos y luego hay que ir al Molinón, que es donde ahí sí que tiene que seguir igual de fuerte el Sporting el domingo que viene contra el Albacete, y por eso yo creo que amarró, partido feo. Además fíjate que el Cádiz es el equipo menos goleado y Mariño es el segundo portero en la clasificación del Trofeo Zamora de la categoría, con lo cual pues, bastaba mirar esos números para ver que iba a ser un partido de pocas ocasiones. Simplemente tuvo 2 el Sporting, una al principio de Nano Mesa y otra al final del todo de Isma López. El Cádiz es verdad que dominó más, tuvo llegada, centros, más posesión, pero realmente un paradón de Mariño y otra ocasión y media del Cádiz tampoco, no dio para más. Bueno, estaba hablando Juan, para el técnico del Real Oviedo, por partido del año. Sí, salió bastante cabreado a la rueda de prensa, prácticamente frío. Respondía a todo lo que se le preguntaba, pero ya se le veían en las expresiones, en los gestos, que estaba preocupado. De hecho, dijo al descanso, cuando le preguntaron que al descanso que había ocurrido en esa charla que tienen los entrenadores, le dijo a los jugadores que lo mejor era el resultado. Y sí que es cierto, el Oviedo empezó jugando en campo rival, pero cuando digo empezó, esos 2 primeros minutos de partido que muchas veces pues marcan el partido, pero sin apenas ocasiones, y después fue un auténtico monólogo del Valladolid, con la pelota muchísimo mejor trato del equipo pucelano. El Oviedo perdía mucho en el centro del campo, de hecho hay que destacar negativamente la figura de Ramón Folk, que está siendo uno de los mejores de la temporada en el Oviedo, pero que el otro día perdió muchísimos balones y que no tuvo su noche, y se notó cuando Folk no está bien. El Oviedo ya tiene complicaciones para jugar de normal, para tratar la pelota, al igual que puede hacerlo el Valladolid. Otros equipos de la categoría, pues se resume en lo que hemos vivido. Además, una semana que va a ser más larga de lo habitual, porque prácticamente piensas en el partido y piensas que fue ya la semana pasada, y en realidad fue hace 3 días, pero claro, es que el equipo no va a jugar hasta el domingo a las 12, y eso bueno, pues hace que la afición pues esté todavía cabreada. Aunque yo creo que se va recuperando esa confianza a medida de que ves que los rivales directos tampoco han tenido los resultados que ellos querían. Entonces, bueno, pues 6 jornadas, la semana que viene otra nueva batalla, que esperemos que para el Oviedo tenga mejor resultado. ¿No ha estado muy contento Johnny? ¿O no parecía? No, se enfadó un poco Johnny. A ver, ¿por qué se enfadó? ¿Porque no llevaba buen partido o por el cambio? Yo creo que es principalmente por lo primero, porque él consigo mismo estaba enfadado. Es cierto que también un porcentaje, digamos, que se mostrará enfadado con el entrenador por el cambio. Tú que Isma López, que es el jugador que entraba por él, es íntimo amigo suyo. Pero yo creo que Johnny se conoce a sí mismo, sabe que no estaba haciendo un buen partido, que lleva 4 partidos entre lesiones, que se recupera, saliendo de suplente en Valladolid, que no acaba de ser el Johnny de hace un mes. Pero fíjate que, por ejemplo, en Almería, que fue el primer partido malo, digamos, de Johnny en esta mini racha que lleva de mini crisis, por así decir, de juego, en los últimos 10 minutos es cuando marcó un gol y de otro. Johnny sabe que cuando están cansados los rivales, él es su momento. Él cansa, el lateral derecho le aguanta todo el partido, pero cuando llega un momento y a la 15ª carrera que se echa, pues es el momento de Johnny, que tiene fondo físico, que tiene esa potencia que lo aguanta, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros porque él le daba rabia el hecho de ver que era su momento en el partido, los últimos 10-15 minutos, y sobre todo pues porque había perdido la oportunidad de hacer un buen partido en un momento clave de la temporada. Hablabas antes de futbolistas que a lo mejor en este momento no están dando el mejor nivel. ¿Ponemos nombre a alguno? Sí, por supuesto. Por lo visto en el último partido hay jugadores que han jugado mal, como es el caso de Ramón Folk, pero hay otros jugadores en los que no han estado. Tampoco puedes decir si han jugado bien o mal. Bueno, evidentemente jugaron mal cuando no han participado, como es el caso de Dalón Ñíguez, que lleva unos partidos en los que tiene complicaciones para progresar ofensivamente, y tampoco Fabrini apareció el otro día. Podemos hablar también de Toché. Sí, pues Toché no tuvo un buen partido, pero bien es cierto que si esa línea de 3 que tiene entre el centro del campo y él no funciona, pues tampoco vas a sacar mucho rendimiento, y al final a lo que se basaba el otro día el Oviedo era buscar balones en largo. Balones en largo aquí en Atoché, sí, pero peina la pelota hacia quién, si es que no tiene nadie. Y controlar entre 2 centrales 3 es complicado, entonces, pues bueno... Por de espalda a portería no es fácil. Claro, no es fácil y sobre todo para él, que es un jugador de área. Y claro, pero sí, yo si tengo que destacar negativamente a 2 jugadores, destacaría de esa zona de 3 que no a Aarón y a más que Fabrini. negativamente que no han estado. Claro, porque negativamente sí que es cierto que puedes destacar a Folk, que se metió en propia el segundo gol y que falló en el primero, pero a ver, un partido malo lo puede tener cualquiera. Por eso no vas a sentar a Ramón Folk, porque está siendo, si no el mejor, uno de los mejores de la temporada. Y destacar positivamente en la primera parte, porque en la segunda parte tampoco puedes destacar a nadie por lo bien que lo ha hecho. Me pareció que hizo un buen partido o sólido Mariga, que jugó ahí en el centro del campo. Bien es cierto que Folkeson no tuvo su mejor partido, pero recuperó muchos balones y al menos lo intentaba. Después ofensivamente, bueno, pues sabemos lo que tiene Mariga y sabemos lo que hay, hasta dónde está su limitación, pero defensivamente me pareció que no jugó mal. Juan, han llegado varios tocados en el partido. Sí.
Bueno, el amigo Barral dio una patada que otra. Cádiz es verdad que es un equipo fuerte, duro, agresivo, pero bueno, está dentro de lo que es el fútbol. Y más que de los tocados de este partido, que en principio no parece que ninguno de ellos revista mayores problemas para poder estar el domingo a disposición para jugar contra el Albacete, casos de Canella, Nano Mesa, te hablo de memoria, Sergio Álvarez también tenía alguna molestia, alguna cosa, ha habido entrenamiento esta mañana regenerativo en Mareo. Mañana martes descanso, el miércoles vuelven al trabajo y ahí veremos, pues en principio como parece ser que los tocados del partido de Cádiz, esperemos que no tengan mayores problemas. Y sí hay que estar pendiente sobre todo de Michael Santos ya esta semana, que en teoría se acaba el plazo ya de su lesión, en teoría ya llegaba a tiempo o va a llegar a tiempo al partido frente al Albacete, y es la principal incógnita del miércoles, ¿no? Que es cuando los médicos dan el informe, cuentan todo, el estado de cada uno de los jugadores lesionados, y es la vuelta al trabajo para empezar a preparar el partido. Bueno, para el Oviedo, habitualmente al señor Anquela se le puede criticar porque los cambios pueden llegar muy tarde, estaba en 5 minutos. Sí, hizo los 3. Bien, es cierto que justamente el primer gol coincide con el cambio de Diego, pero Diego ya estaba preparado para salir al terreno de juego, y después cuando recibes el segundo, pues ya a la desesperada. Te toca jugar a la desesperada y bueno, pues se introdujo cambios que no surtieron efecto. ¿Te sorprende la nueva aparición de Mosa, por ejemplo, en el equipo? ¿De inicio o en la sustitución? En el partido. Hombre, a mí no me sorprendió por el hecho de que más o menos sabías que iba a jugar como jugó, porque el otro día lo hizo y había ganado, pues entonces lo que funciona no le va a tocar cuando ganas. De cara al siguiente partido, pues entre la baja de Forlín y demás, evidentemente yo creo que sí que va a entrar Mosa, pero bueno, eso tendremos que verlo el domingo. El Oviedo es un equipo al que le cuesta crear juego, sobre todo el otro día. Pasó de esa defensa de 5 a la defensa de 4. Entiendo que el entrenador, al quitar un efectivo en la defensa, busque cubrir más esos espacios y por tanto jugar con jugadores más defensivos como son Cristian y como es Cotuño. Lo mismo podríamos decir de Diego, y no me sorprendió por eso, porque creo que ya lo había dejado bastantes señas de que iba a ser así. Bueno, decía yo en la presentación, en el inicio del programa, Juan, el Sporting con 2 balas, tiene la bala del ascenso directo, tiene la bala también de caso de que no se consiga o de que no lo consigan, tener la bala de la promoción, ¿no? Ahora mismo yo creo que definitivamente partido, ¿no? Casi, ¿no? Es decir, partido, sí, 3 equipos por arriba. Tiene toda la pinta muy extraño, a falta de 18 puntos en juego, que alguno de los 3 de arriba pueda perder tanto si alguno de los que vienen por detrás gane todo y no falle, puede darse matemáticamente todavía, pero parece claro que Rayo, Sporting y Huesca se van a jugar 2 puestos. Lo bueno que tiene el Sporting es que gana el golaveraje a los 2, tanto al Rayo como al Huesca, y que está jugando bien y que es un equipo muy solvente, que en casa lo ha ganado todo desde la llegada de Baraja, y que ahora fuera de casa también compite y es capaz de ganar a rivales directos como el propio Huesca hace poco ahí en su campo, al Rayo en el Molinón, al Valladolid en Zorrilla, y ahora un empate yo creo que meritorio frente al Cádiz. Pero también es cierto que todo lo que no sea ahora mismo subir de forma directa sería una decepción. Después del derbi hace 2 meses y medio lo hubiéramos firmado todos, ser sextos, ¿no? Todos los sportinguistas. Pero viendo esta racha de partidos y viendo la clasificación ahora, no digo chasco, pero bueno, sí, un poco de decepción sí que habría, porque además los playoffs, si te fijas, el equipo que lo tiene hecho de subir y al final se queda tercero, le pasó al Girona cuando subió el Sporting aquel año, como que entra en depresión, y el que se mete a última hora, que va séptimo, octavo y acaba sexto y se cuela, parece que viene con todo a favor, ¿no? De abajo arriba son los que tienen esa trayectoria de que, claro, si vienes de abajo arriba es que vienes ganando, no estás acomodado en esa tercera parte. No, y ahora el Sporting puede seguir ganando y empatando, y también pueden hacerlo Rayo y Huesca y al final quedar tercero por un punto, que podría darse la situación. Sí. Pero bueno, yo espero que lógicamente un Sporting aguante con una bala. Sí, ahora mismo... Que ya quisiera tener todo el mundo. Claro, el Oviedo ahora mismo, la situación no es crítica ni mucho menos, el Oviedo sigue dependiendo de sí mismo, tiene 3 partidos contra rivales directos, que es el primero este fin de semana contra el Numancia, siguiente salida contra Osasuna y luego última jornada en casa contra el Huesca. Que puede o no puede. Claro, que puede ser ya al final que esté, bueno, matemáticamente para el playoff está clasificado, salvo que hay una debacle. Yo creo que incluso al Sporting y al Huesca, lo hablabas ahora, si pierden todos los partidos, igual hasta entran en playoff, por el hecho de que va a haber rivales directos todos los partidos, pero bueno, esto ya es matemática, esto sería jugar a ser un poco Dios. Pero el Oviedo tiene la bala del playoff. No tiene la bala de ser sexto, porque es que ahora vemos cómo hay un triple empate entre el cuarto, el quinto y el sexto, y no es lo mismo ser sexto que cuarto. Entonces, a ver, la situación no es crítica, como digo, estás a 2 puntos, si este fin de semana ganas, te aseguras meterte otra vez en playoff. Lo que me preocupó mucho el otro día, y yo creo que a mucha gente que nos está viendo, pues igual coincide conmigo, es que en los partidos que el Oviedo, por lo que sea, se puso perdiendo en casa, voy a poner un ejemplo, Lugo y Almería, que se puso perdiendo a lo largo del partido, no como el Corcón al final del encuentro. El equipo dio una reacción, dio un paso adelante, estoy jugando en mi casa y al final acabó llevándose el partido. El otro día se puso perdiendo 0-2 y no hubo esa reacción. Se produjeron 3 sustituciones
pero el equipo no comenzó a asediar la portería rival, sino incluso el Valladolid en una contra te pudo anotar el tercero y prácticamente pues, que la mitad del campo se hubiera ido. Y eso es lo que más me preocupa, que en estos momentos de temporada, que es cuando se está jugando todo, esa reacción falta. Última pregunta para los dos, no puede ser otra que Albacete, Juan. Bueno, Albacete que se ha descolgado ya de toda opción que pudiera tener, que hace un mes se contaba hasta el 13º que era el Albacete, le ha adelantado incluso el Reus con esta victoria de este fin de semana que jugaron entre ellos. Se ha quedado en tierra de nadie. Sí. Incluso no tiene la permanencia asegurada todavía, pero bueno, más o menos Lugo, Albacete y Reus están en la tabla que ni fu ni fa, ni arriba ni abajo, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo está cumplido por parte del equipo manchego, que era la permanencia, por lo que llegaron a soñar algunas semanas que igual ganando un par de partidos se enganchaban arriba. Pero bueno, yo creo que es un rival que hay que tener en cuenta. Allí en Albacete el Sporting empató. Fue la época ya previa justamente a la marcha de Paco Herrera. En el peor momento del Sporting no perdió en Albacete. Bueno, es un rival a tener en cuenta, un rival más de la categoría, pero en principio el Sporting debería de hacer valer el factor campo, el factor Molinón y conseguir los 3 puntos. Numancia, caballero. Domingo a las 12, el Oviedo tiene el cambio obligado de Forlín, porque vio la 10ª cartulina amarilla. Me imagino que la sustitución evidente, o la lógica, sería Cristian al centro de la zaga y entraría Mosa. También se le preguntó en la rueda de prensa si valoraba ya de forma inminente hacer algún cambio. Respondió que se lo tenía que pensar, pero que no descartaba nada. Por tanto, se me hace complicado que vuelva a jugar Aarón, porque el otro día demostró que hizo un partido para olvidar. Puede entrar Diegui en esa zona, pero habrá que ver cómo avanza la semana. Un partido clave contra un rival directo, Numancia. Si ganas, vuelves a meterte en esa promoción. Si pierdes, además del golaveras, seguramente ya te puedes desenganchar un poquito de arriba, que no sería nada insalvable, pero quedando 5 jornadas después de esta, yo creo que no se debería jugar con fuego. Es un partido muy importante que el Oviedo no debe perder. Perfecto. Bueno, pues nos está esperando el señor Vicente Villamil, porque se cumplen 25 años de la Asociación del Real Oviedo y evidentemente hay que hablar de ellos en una semana en la que ha sido muy bonita para ellos. Un momento. Esta ha sido una semana muy especial para el Real Oviedo, porque además del partido que se disputó el viernes, bueno, la asociación de veteranos, es decir, a esas personas que en un momento dado han vestido la camiseta azul, pues hay que cuidarlas, tienen una asociación y eran 25 años que llevan tirando de ella. Y tenemos a su presidente, al señor González Villamil. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Cuéntame una cosa, 25 años. Han pasado muchas cosas, ¿no? Desde entonces. Sí, muchas, y a veces muchas porque si miras para atrás, hay muchos que ya no están con nosotros. Cuando empezó la asociación había mucha gente muy mayor. Ahora 25 parece mentira, pero tenía yo 49 años. ¿Quién arranca aquí, Vicente? ¿Quién arranca la asociación? Pues la asociación Kini, que tiene familia, su mujer es vasca, es de Bilbao, pues iba y jugó con Viteri, que son cuñados. Cuando iba al País Vasco, a Bilbao, pues tiene un restaurante, su suegro comía ahí, comía con muchos jugadores de Bilbao. Y le decían que ellos se reunían en una asociación. Y me pareció una idea magnífica. Entonces vino, empezó a hablar con otros 5, que eran Lombardía, Juan Manuel, Quirós, Paco Galán y Balmori, y ellos 6 son los que hicieron todo el trabajo para confeccionar, para crear la asociación. Y Kini es el primer presidente, porque en aquel momento tal, empiezan reuniéndose solo para jugar, y después el fundamento de la asociación es poder jugar, reunirnos y sobre todo ayudar a los socios, a los compañeros que están en una situación delicada. Puede ser enfermo, económica, a veces no solo la económica, otros factores también son muy importantes estar con ellos. ¿De cuántos años, de cuántas personas ahora mismo se reúne la Asociación de Veteranos del Real Oviedo? 300, no llegamos a 350, pero muy cerca estamos. ¿Cuáles son los requisitos para poder pertenecer a la asociación? Pues yo creo que lo hicieron muy bien, sí, porque si fuéramos solo los jugadores profesionales seríamos muy pocos al final. Correcto. Y entonces la idea es toda la persona que ha pertenecido al Oviedo, en el cargo que sea, si él lo solicita y manda sus datos, se hace socio inmediatamente. Y como futbolista en cualquier categoría, es decir, aquel que haya jugado en infantiles... Empleado. Perfecto. Jugador, un jugador que ha jugado en Alevines un año, puedes hacerse veterano también del Oviedo. Un empleado, un delegado, un médico, cualquiera que ha pertenecido a la estructura del Real Oviedo. Cuéntame este 25 aniversario, habéis hecho una serie de actos, cuéntame un poquito
Bueno, empezamos con un partido porque queríamos reunirnos, tal, fueron algunos al día siguiente no salían del coche, con muchos problemas, nos reunimos. Entre vosotros. Entre nosotros jugamos, luego en el bar de Chan hicimos un pincheo con el viejo a la vieja escuela, como él come con nosotros, allí nos reímos mucho y para acá. Después hicimos 2 charlas, queríamos una hablar de la cantera, de que cada uno explicara cómo llega al Oviedo de crío, va pasando toda su vida y llega al primer equipo. Yo creo que es una cosa preciosa, nos parecía. Sí. Y la primera se nos ocurrió traer a Vicente de Boco para que contar la experiencia de su vida, que nos parece tan enriquecedora. Y yo, como lo conozco hace muchos años, sabía que cuando estuviéramos en el mano a mano y él hablara, que se iba a ganar a todo el mundo y iban a quedar asustados de lo que nos podía aportar, como así fue. En el segundo día, estuvimos hablando de la cantera, hubo 2 compañeros que tocaron un tema particular, que yo creo que no era el momento y el día, porque la asociación está sola, pero bueno, no es cada uno cuando quiere hablar de un tema particular, tiene que hablar cuando solo, pero bueno. Y eso fueron las 2 charlas muy bonitas, lunes y martes, y después tuvimos el partido del Real Oviedo, que llevamos también a los veteranos que habían venido, los llevamos, el Oviedo nos invitó. A la gente de fuera, ¿eh? Sí, gente les invitó al palco, estuvimos con ellos, los trajimos al fútbol y los llevamos, y después el sábado nuestra reunión, que es muy bonita porque a veces solo ves a esos compañeros esa vez al año. Fueron 10 insignias de oro, 4 de plata, y la sorpresa estuvo que en 2 cosas. Primero, hicimos un homenaje a los 6 fundadores de la asociación, regalándoles una camiseta con el nombre suyo y con el número que juegan. No se lo esperaban y quedaron un poco tal. Y después, al final, como 25 años no se cumplen, esperemos a ver si podemos ver los 50, será un poco complicado. Ojalá. Hicimos un llavero con la camiseta del Oviedo, los que tienen el Oviedo en la tienda, y les pusimos la parte de atrás, cada uno su nombre. Ajá. Yo creo que la comida fue una magnífica comida, comimos muy bien de Laura y lo hemos pasado muy bien. Nos vamos al tema, por ejemplo, de Vicente del Bosque. Sorprendía, por ejemplo, el gran conocimiento que tiene de la historia azul, o las veces que le habéis dado guerra. ¿Verdad? Conocía mucha gente, muchos nombres, es un nombre... Memoria prodigiosa. Es mentira, pero prodigiosa. Yo solo cuento una cosa. Cuando yo iba a veces a ver partidos de la Ciudad Deportiva y a veces quedaba con él y charlaba, pasaba un niño y a todos los llamaba por el nombre. A todos. Claro, Ciudad Deportiva de Madrid, tela, los que pasan cosas enteras, todos. Esa es una virtud que tiene muy poca. Bueno, él nos contó la primera alineación, que cuando él jugó el primer partido a Oviedo, contó la primera alineación. Ya demuestra muchas cosas. Ya que a veces los jugadores, cuando tienes de compañero, este puede ser entrenador, este puede ser caso al mundo del fútbol, te equivocas mal. Eso a mí me sorprendía mucho porque bueno, en una de las declaraciones que yo escuchaba, le oía decir la cantidad de bocadillos que había comido para dirigirse de un campo a otro, para ver, para... Que no hay más. No te ha sorprendido, entiendo, que su éxito, ¿verdad? A través de la selección, ¿no? No te ha... Si alguien lo podía conseguir, entiendes que era él, ¿no? Sí, yo por la trayectoria y conociéndole y todo lo que nos cuenta, y poco a poco, y luego es entrenador del Castilla, lo hace bárbaro, pasa al Madrid. Hay época que el Madrid no ganaba nada y con una tranquilidad el Madrid juega bien, gana 2 copas de Europa. Madrid prescinde de él, todo el mundo queda por qué, pero es una cosa no rara. Vaya espina que tiene ahí, es una espina tremenda. Un poco rara, porque el Madrid, la competición es la Copa Europa y le gana 2 cuando no lo ganaba nadie, viniera quien viniera, sin decir ni palabra, sin pedir nada, el equipo juega muy bien y él nunca, no es un entrenador polémico, él se tiene que decir algo, lo hace en la caseta, una personalidad tremenda y la gente dice que no sabe la mala leche que tiene cuando se enfada. Claro, ojito al parche. Cuando jugaba metía, Él era un jugador muy bueno, pero muy duro. La gente cree que no tiene nada que ver con esa pachorra que tiene. Cuidado, Dejamos que la calma que tiene, que no se enfade, que es una tormenta, como digo yo. ¿Qué le queda por hacer a la asociación? ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué queréis pues lograr? Seguimos en lo mismo, seguimos en poder reunirnos, jugar partidos, en ayudar a los compañeros que están en una situación delicada, sea la que sea, que es difícil saber cuando uno está muy mal, que es difícil porque somos tan orgullosos que no lo decimos, y después si tenemos dinero, pues como estamos haciendo obras sociales, nosotros llamamos obras sociales, por ejemplo. Nosotros ayudamos a una ONG que se llama Mapace, de paralíticos cerebrales, que estando en la comida nos llegó un balón de flores blanco y azul,
de la presidenta de Maspace dándonos por 25 aprendizajes. La verdad que nos cae la baba, pero también que no gasten dinero nosotros, que gasten sus niños. Y hoy se llevó a Covadonga, a la Santina, para ponerlo allí, para pedir por sus niños. Y también nosotros estamos muy involucrados en la cocina económica, que nos parece un sitio magnífico de vida. Hacemos nuestras cocinas ahí, hacemos... Sí, no nos queda más remedio. Y bueno, y luego nos llevan para jugar un partido amistoso contra no sé quién, por ayudar a una niña, a un niño, lo que sea. Siempre que podemos, vamos, casi siempre vamos. Si no podemos, ayudamos económicamente siempre. Vicente, extraña una cosa, que en los años tan duros que ha tenido el club, la poca presencia de futbolistas, ¿por qué han contado un poco con vosotros, sobre todo con una cabeza tan bien amueblada y tan prudente y tan tal como es la de su presidente, como es la tuya, Vicente? Bueno, yo creo que ahora el equipo lo han comprado unas personas. Sí, pero incluso anteriormente, te quiero decir, en esos yo, años de tal... Yo trabajaba en otros sitios. Pero ha habido poca gente en los últimos años, hemos tirado un poco de futbolistas en la cantera, en tal, que ha extrañado un poquitín que no haya tanta gente, ¿no? Que se podía hay entrenadores por ahí entrenando, y antes de llegar al Grupo Carso tampoco había muchos. Efectivamente, trato de en decirte que... En Eugenio hubo bastantes. No es un lujo, ¿no? Prescindir de vosotros. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sobre todo delanteros que han hecho cosas interesantes, tipo Carlos, tipo Tomás, enseñanza, porque el fútbol ha cambiado tanto, Vicente, ¿o no? No. El fútbol realmente es mejor en muchas cosas, pero es peor en otras. Sí, ¿no? Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Que es peor en otras. Está muy bien esto de espacios reducidos, sin presión y tal, pero luego coges el balón y tienes que saber lo que tienes que hacer. Y tú cuando atacas me tengo que colocar bien, porque como la pierdan los de arriba, me van a meter gol. Y eso se enseña, hay que enseñarlo y hay que mamarlo. Yo a veces pregunto, este niño lleva 8 años en el Oviedo, ¿cuántas veces centras y juegan banda? Solo repitiendo se aprende. Esto no es por mucha presión, que está bien. Hay otra parte, que es los niños tienen que aprender el fútbol. Y ahora estoy yo muy contento, porque con la llegada de Roberto Suárez al Oviedo, gracias a Dios, y con la llegada yo le llamo Lalo, el mexicano, están haciendo otra forma de trabajar, más de fútbol. Y los entrenadores, yo no entreno al Oviedo de equipos míos, o yo no entreno al Covadonga de equipos míos, no. Yo soy parte de la entidad, y la entidad es la que gana y la entidad es la que pierde. Ha extrañado muchísimo, Vicente, en los últimos años, además, la poca presencia de futbolistas asturianos en el equipo. Es decir, yo he visto, si entras en ese museo del señor Jornesa, de ese museo adorable, lo que ves es cada época está asignada a un futbolista fundamentalmente. Está la época, por ejemplo, la tuya está asignada, creo recordar, a Tensi, podía estar a Tensi, podía estar a ti, a Juan Manuel. Pero en los últimos años todo eso ha desaparecido, incluso suele haber problemas para nombrar al capitán, algo absolutamente tremendo. ¿Qué pasa ahí, Vicente? Yo con todos mis respetos. Sí, claro. No puedo entender que bajando a tercera división el equipo no sea prácticamente asturiano. No lo puedo entender. No puedo entender cómo por su entrenador, entiendo. Claro, no puedo entender que nuestros juveniles marchen. Sí. División de honor, que eran muy buenos, marchen, ¿no? Pues jueguen en el Oviedo en tercera. O sea, si teníamos un equipo en tercera y un juvenil bárbaro, esos tienen que formar a la élite del primer equipo. Sí. Que tarde 1 año o 2 en subir, no me preocupa. Lo que tengo que subir con subientes mimbres. Se ficharon, todo eran de afuera. ¿Y la cantera dónde está? Será más fácil jugar en Oviedo en tercera, en segunda B, que en segunda. Seguro. Cuando llegan estos señores no tenemos mimbres en el equipo de segunda B, no tenemos ningún mimbre, ni los juveniles, ningún mimbre para pasar al primer equipo. Ahora están trabajando y yo creo que con el tiempo vamos a tener jugadores. Pero hay que darles tiempo. Ahora se hace. Porque es fundamental dentro de un vestuario. Tú que lo conoces, claro. La presencia de asturianos que traten de explicar un poquito la filosofía, efectivamente, creo que es muy importante, ¿no? Tú has estado, yo te pregunté una vez, a ver si me contestas igual, has estado absolutamente en todos los órdenes del fútbol, has estado de futbolista, de entrenador, has estado de secretario técnico, has estado incluso en la faceta de observador en cuanto a futbolistas, en cuanto casi a la representación. ¿Tú con cuál te quedas? Con jugar. Con jugar siempre. Fútbol es para jugar. Fútbol es para jugar, nada más. Lo demás está muy bien, pero el fútbol es para jugar. Es para jugar. Te has divertido terriblemente. Yo no solo los domingos, yo era feliz yendo a entrenar. Yo era feliz con mis compañeros, poder mejorar, poder aprender, comentar, oye, ¿viste lo que hacía, no sé qué, tenemos que hacer esto, viste cómo salían a presionar, tenemos que aprenderlo nosotros, tal. Se aprende de todo.
Y eso que antes nosotros teníamos como mucho un partido a la semana y no se podía grabar. Ahora que pueden ver tantas cosas y no ven fútbol, ¿cómo vas a mejorar? Si los buenos hay que mejorar de los buenos, cómo se colocan, no sé qué, viste cómo la da. Claro. ¿Qué es lo que más te hubiese gustado tener de esta época en la tuya? Es decir, yo, pues, por ejemplo, el material, por ejemplo, tal, ¿y qué es lo que no cambiarías? No cambiaría el vestuario. No cambiarías el vestuario. No. La forma de entender el fútbol, como en mi capitán, el primer capitán que fue Juan Manuel, que es lo que nos inculcó. Pero sobre todo los campos de entrenamiento. Por cierto, estaba esta mañana con él y le tiene un agradecimiento al mundo del fútbol absolutamente tremendo. Fenómeno. Tremendo. Y el terreno de juego. ¿El terreno de juego? El terreno de juego y las instalaciones para entrenar. Eso es una maravilla. Lo que tienen ahora es una maravilla. Cómo tienen que disfrutar. Si el campo de Requesón no vota mal nunca. Nosotros estábamos en... No la dejes votar, no la dejes votar, que no sabes para dónde va. Coño, ¿por qué? Porque hay que despejar, no la dejes votar. ¿Por qué en tantas ocasiones, Vicente, lograsteis meterle mano? Porque yo decía el otro día, el Oviedo es muy difícil que gane guerras, porque es muy difícil en una primera división, pero ha ganado batallas continuamente. ¿Por qué ahora es tan difícil, aunque se siga haciendo, poder meterle mano a los grandes? ¿La diferencia ya es tan grande o los campos, por ejemplo, han acortado? Antes podías meterlo en el Tartiere que no estuviera tan bien y tal, jugaba a veces a favor o... Hombre, pero en Madrid no ganaba fácil en Oviedo, por ejemplo, ¿no? Los terrenos de juego son muy buenos, favorecen a los equipos grandes, lógico, al fútbol, no a los equipos grandes, al fútbol. La diferencia económica es increíble. Pero el Madrid siempre ha tenido los buenos, no obstante, ¿no? Siempre los ha tenido. Y sobre todo antes había otras cosas. Yo recuerdo una vez que inundamos el Carlos Tartiere. Nosotros. Claro, cuando vieron el agua casi nos matan, pero cuando empatamos, Matar ya era, en aquella época venía el Madrid que no se había ganado 8 partidos seguidos, empezamos a hacerlo, nos ahogaron de milagro, pero cuando empatamos y llegamos a la caseta está todo el mundo contento, ya no nos riñeron. Pero sí que es verdad, y si tienes, ¿qué es lo que te gusta de ahora, además de los campos, qué más te gusta? ¿Te encanta ver a los Messi, te encanta ver una material? Liga, ¿quién nos iba a decir a nosotros que podemos ver a Messi, Cristiano Ronaldo, a Modric, toda esa cantidad de futbolistas que traen de primerísimo nivel, todos los domingos? Antes, para ver a Cruyff, 3 partidos al año, 4 partidos al año, para ver a los buenos, para ver a Stéfano, venía a Gijón, que a mí me podían llevar. No sé, no lo veía nadie. ¿Cuál es el mejor compañero que has tenido dentro de mayor calidad en ese vestuario azul, consideras tú? 2, 3 nombres. Yo, así no quedamos mal con nadie. Claro, es que la calidad yo tal. Por ejemplo, cuando estaba Prieto bien, sí. Si salgábamos a Prieto, perderla era muy difícil. ¿Sabes? El otro día hay un comentario por parte de un entrenador en el cual le dice cuál es el futbolista más importante y cuál es el mejor futbolista, que eran diferentes, que no siempre coincide. No, claro, que no siempre coincide. Para él el mejor es el del rendimiento, sí. Que igual el espectador no lo ve. El mejor futbolista en un momento, hay veces que coincide, que por ejemplo, ¿sabes quién lo decía? El Cholo. Y decía, por ejemplo, en el caso del Barcelona, dice, pues el mejor futbolista evidentemente es Messi, pero en el Barcelona, por ejemplo, yo, el jugador más importante, yo me quedo con Busquets, decía él. Por eso te quiero decir que... Claro. Y para los compañeros saben que es fundamental. El sí. Otro hay que dársela. Sí. El arma, pero el clave este. Y luego dices tú, si encima juegan bien los dos centrales y Iniesta está un poquitín acertado, tela. Pero Busquets. Y en el Oviedo pasaba igual. Si Iriarte juega bien, Iriarte juega bien, sí. Cuidado, claro, para nosotros era fundamental. Si encima Tensi estaba bien, ya es el pilar. Si Mariano y Galán estaban un poco acertados, pues el equipo hacía así. Claro. Pero Iriarte para nosotros era fundamental. Y fundamental por una serie de cosas que Prieto se la daba si jugaba muy bien, y era todo el mundo lo quería volver, sí. Pero el otro era también, era una parte nuestra increíble. Bueno, estamos en la última pregunta. Yo quiero agradecerte tu presencia aquí, sobre todo esa labor tan grande que hacéis. Bueno, ¿hay relevo para toda esa junta directiva que estáis en esa asociación? ¿Va a seguir estando? ¿Va a seguir haciendo cosas? Nos quedan 3 años todavía. 3 años. 3 años. Cada 4 años, el tercer mandato. Y incorporamos dos exjugadores, creo que con una cabeza privilegiada los dos, que son Armando y Jaime y Armando, el año pasado.
Y claro, nosotros lo lógico es que lo vean cogiendo gente joven. La gente joven tiene más ideas. Y no es que tienen... Sí, que sí, no sí. más oviedismo, ¿eh? Que no más oviedismo. No, bueno, Más cada ideas. uno tiene el suyo. Tiene el suyo. A mí cuando me dices que yo soy el más Oviedo, tú eres para ti, el otro es para él, hay que respetar a todo el mundo. Y, Sí, claro y si que uno opina como diferente que tú, hay que respetar todo. Eso es lo que yo no discuto. Es que esto no es derecho. Bueno, yo creo que hay suficientes personas con mucha capacidad para hacerlo mucho mejor que nosotros. Vicente González Villamil, presidente de la Asociación de Veteranos del Real Oviedo, con una gran semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y esperamos que efectivamente en los 50, por la buena presencia que tienes, seguramente estarás todavía dando guerra. Muchas gracias. Gracias a Vicente, nos está esperando ahora mismo nuestro árbitro, Pablo Nanglares. Será en un momento. Pues se lo habíamos comentado que le habíamos dado unos fines de semana de excedencia al señor Pablo Nanglares, pero vuelve a estar con nosotros. Pablo, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas Hemos noches. estado ahí Encantado, un poco... de volver a estar aquí. Claro que sí, hemos estado ahí un poco, alguna jornada un poco cojo, porque lo que sí hay que confirmar, Pablo, es que a medida que se acerca el final de temporada, los errores cobran muchísima más trascendencia en la clasificación, entiendo, ¿no? Se hacen las cosas, la gente está un poquito más nerviosa, ¿no? Bueno, tienen mucho más, los errores ya se ven, no es que se vayan más, pero cada vez tienen más importancia. Claro. Efectivamente. Bueno, nos vamos a los partidos, tanto del Sporting como del Real Oviedo. ¿Alguna cosita que reseñar? Al final... La verdad que nada, poquito. bueno, hablan de un fuera de juego en el Oviedo, pero bueno, es que es muy difícil incluso yo en la imagen, que se ve un poco, no se ve la cámara perfectamente y bueno, no apenas se aprecia y no hubo nada. En el gol del Valladolid y también muy justito el fuera de juego final del señor, del delantero, lo diré, del Capi. Se me ha ido, vaya, volverá luego. Bueno. También muy justito y era al final del partido y al final, bueno, lo acaba pitando. Bueno, hay veces que te dan, hay veces que te quitan. En el caso del Sporting se produce una circunstancia un poco especial. Sí. Era Linares el delantero, hay veces que se te van las cosas, vuelven al momento. Linares el último fuera de juego. En el caso del Sporting se produce una circunstancia que no se suele dar, un linier que se lesiona con unos futbolistas calentando. ¿Por qué calientan en el mismo sitio? Por ejemplo, no se puede calentar por detrás de portería, no se puede, porque puede ocurrir eso y además te pueden hacer daño, porque claro, tú vas en una actividad y el golpe puede ser duro, el choque puede ser tremendo, ¿no? Sí, esto, vamos, nosotros tenemos las directrices de que siempre tienen que calentar detrás del asistente de banquillos, el asistente número 1. Y esto tiene una explicación. Se van todos juntos, además. Antiguamente se iba cada uno a un banquillo y ahora te vas. Es por un tema de que se les tiene más controlados, de que no pueden entrar en una jugada, por ejemplo, de contraataque o algo de eso, entrar al terreno de juego, o tiene mucho peligro, por ejemplo, que calienten detrás de la portería. Ajá. Y es un poco por evitar este tipo de situaciones. Sí que es verdad que hay campos en los que a lo mejor el terreno de juego es un poco pequeño y te molestan bastante, pero bueno, la explicación de que siempre calienten ahí, además están perfectamente marcadas las directrices, es que los dos equipos siempre tienen que calentar del asistente número 1, el asistente de banquillos. Pero antiguamente calentaban cada uno en su banquillo, es decir, unos para la derecha, otros para la izquierda, claro, y ahora van todos juntos. Porque hubo problemas y al final eso se fue delimitando en que siempre detrás del asistente. Bien, ¿cuántos pueden calentar a la vez? ¿Tres? Pueden calentar 3 a la vez. Eso tres es lo que hacen muchos equipos cuando quieren que calienten más, por ejemplo, van cambiando. Van cambiando. Eso es. Bien. Eso es. Generalmente es el cuarto árbitro el que está un poco pendiente de esto. Correcto, y tiene que salir el cuarto árbitro. ¿Preparado para hacer de juez de línea o es algo que no tan preparado, entiendo, no? Pues no tan preparado. ¿Por qué? No tan preparado y es una situación porque hay que recordar que él es árbitro. Efectivamente, él es árbitro de Segunda B y lleva sus años en la categoría que lleva en Segunda B sin hacer ninguna línea, más los años que ha estado en Tercera División sin hacer ninguna línea. ¿Nunca haces línea en el momento que no arbitras? ¿Nunca haces línea? ¿Nunca? Mira, te explico. Sí. En la máxima categoría, ahora mismo tal como está planteado, en la máxima categoría en la que tú puedes hacer una línea es en Tercera División y porque los árbitros de Segunda B tienen que llevar a un juez de línea específico, que su carrera es juez de línea específico, ajá, y el otro asistente, el asistente número 2, es un árbitro siempre o de Tercera División o de Preferente.
Con lo cual, los árbitros, en este caso, que tuvo que salir el cuarto árbitro, es un árbitro de Segunda B que llevaría sus 3, 4, 5 temporadas, 2 en Segunda B, que lleva todo ese tiempo sin hacer una línea, lo cual esto es bastante porque pierdes el feeling, claro, eso es. Y eso, igual lleva 4 o 5 años sin hacer una línea. Y a Pablo Nanglares... y para él le da mucho más miedo. Para el árbitro, a mí me tocó hacer cuartos árbitros y a mí me daba más miedo que se lesionase un asistente a que se lesionase el árbitro, porque al fin y al cabo arbitrar es lo que llevas haciendo siempre. O sea que tú en esos partidos que has estado, bueno, como cuarto árbitro, si veías la línea que se quejaba un poco, dice, hay que seguir, dice, sigue ahí, que... Sí, pero bueno... Porque es una labor totalmente diferente. Es totalmente diferente, es una... Y aparte, el rol es totalmente diferente, es otra mentalidad, tienes otra... Y de hecho, muchas veces, hasta incluso las personalidades, muchas veces, el que se decide por la carrera de juez, antiguamente juez de línea o asistente ahora, generalmente tienen otras personalidades, tienes que... Incluso ahora en el caso del manejo del banderín hay un protocolo en cuanto sí, se va para un lado que otro que se te puede olvidar, evidentemente. Es decir, y luego después, es que el fuera de juego es una de las jugadas más difíciles de señalar y de poder ver. ¿Tú crees? Sí, sin ninguna duda, es una de las jugadas más difíciles. El problema es que, claro, apenas tienen decisiones, bueno, tienen menos decisiones que tomar que el árbitro y es una de las decisiones más complicadas de tomar. Porque el árbitro le da más tiempo, digamos, a manejar el partido, tiene más armas, ¿vale? Pero el juez de línea es o aciertas o no aciertas. Bien, perfecto. Complicado. Se ha producido en la jornada, además, un hecho que hacía muchísimo tiempo que no se producía y fue, bueno, la agresión a un asistente en el partido del Tenerife, a una chica además. Bueno, ¿cuál es tu impresión del...? Sí, Tenerife-Huesca. Sí. Ahora mismo en el fútbol profesional solamente hay dos chicas en segunda división de jueces de línea, sí. Que una de ellas es Guadalupe, que esta chica, que le dieron un monedazo con 50 céntimos. El partido, estuve leyendo el acta, el partido fue complicado. Sí. Y bueno, la chica pues bueno, estaba aturdida, los chavales entraron, los árbitros entraron para adentro. Aparte de que la chica fue atendida y tal, y bueno, y quitarle un poco el nerviosismo y tal, también pone en el acta que no volvieron al terreno de juego hasta que el delegado de la seguridad, que suele ser un policía o un guardia civil de alto rango, les garantizó la seguridad al 100%. Porque claro, lo que no se puede es estar en la banda con el miedo de que te tiren más cosas, porque aparte de la moneda creo que tiraron bastantes botellas, que también viene reflejado en el acta. Hacía tiempo que además no ocurría afortunadamente sí, eso, ¿no? Efectivamente, y bueno, es una pena que surja con la chica. Me hablabas antes de lo difícil que es un juez de línea enseñar los fueras de juego, pero difícil, ya que no te hemos tenido, ha sido quitar el penalti el partido del Real Madrid. Cuéntame cómo lo has visto, porque hay cierta gente que me pregunta, oye, ¿cómo lo vio Pablo? Sí, pues lo van a saber ahora. ¿Cómo viste el tema de que para unos es muy claro, para otros no lo es? ¿Cómo viste el penalti de ese Real Madrid? Justamente, ahí, para unos es y para otros no. Yo, para mí, ya lo he dicho a más gente, yo para mí creo que es penalti, porque le impide jugar el balón, ¿vale? Luego después, claro no es, está claro, porque hay que dejar a interpretación la intensidad del empujón. Correcto. Eso es fundamental. Entonces, eso en la tele no se ve. Eso en la tele no se ve y entonces se puede ver en el campo, pero alguien tiene que peritar esa jugada en ese momento. Correcto. Y la persona que está ahí cercana y la persona que está capacitada en ese momento para ver eso y para interpretar eso es el árbitro. En ese caso echa también una mano el árbitro de línea, me parece, ¿verdad? Le echa una mano también. El que está por detrás. Parece que no hacen nada y de hecho incluso alguna vez se produce alguna jugada cerca de ellos y dicen que para qué están, pero sí que es verdad que ellos realmente no tienen que hacer ningún gesto. En ningún momento. Me refiero efectivamente, hablamos sí, de los detrás de área, del juez de área. Eso, sí. el juez de área. Porque ellos no tienen que hacer ningún gesto que les delate. Pero en todo momento entiendo que están hablando. Efectivamente, ellos solamente informar por el pinganillo. Correcto. Con lo cual, tampoco sabemos a ciencia cierta si aunque da lo mismo, es una ayuda, vamos, te quiero decir, al final la decisión es del árbitro. Le coge de frente además. Le coge de frente. Entonces, lo que tratas de decir es que no puede señalar penalti, no puede coger y decir... Efectivamente, eso se lo dice y es el árbitro correcto, el que decide. Lo que quiero decir en esta jugada es que hay que... A ver, es que es interpretación pura y dura y entonces
la persona que está ahí tiene que decidir. En ese momento, nadie se pone de acuerdo con esta jugada. En ese momento él decidió eso. Es una circunstancia más del fútbol. Estamos de acuerdo, es en el último minuto, se decide mucho. Pero la gente tiene que entender que es una circunstancia más, como cuando... Los futbolistas a veces y los aficionados lo que queremos es tener un reglamento para los 10 primeros minutos, otro reglamento para los 10 últimos. Claro. Y en el caso este, por ejemplo, había unas manifestaciones de Buffon. Oye, en el último minuto eso no se pita, o es muy famoso eso de decir, en el minuto 2 le das una patada de la leche y dice, oye, que es la primera, que cómo me sacas tarjeta. Me parece increíble. Bueno, la expulsión de Buffon es clarísima, porque a ver, el árbitro no puede... No de Buffon, sino de... Ah, bueno, perfecto. Sí, la expulsión luego después sí. Vamos, y tú te refieres también, en el caso de pitar penalti también... Buffon podía ser su último partido y tal. O sea, claro, hay situaciones por las que un árbitro no puede pasar, porque es que no sé, es inviable. Pablo, hay que saber el palmarés de los futbolistas, hay que saber sí, que... pero te quiero decir, pero aquello es lo último. A ver, es que incluso no puedes, puede haber un reglamento, en un momento claro, dado, Iniesta, no sé qué, que parece ser que le amonestaron, parece ser que el árbitro intentó no amonestarle por una protesta y tal, luego Iniesta muy educadamente le fue a pedir perdón al árbitro y tal, no sé qué. Bueno, pues eso... ¿Sabes? ¿No? Eso es tú sí, hablas con los jugadores y tal. Pero es que esto no puede ser, o sea, lo de Buffon no es... El que diga a la gente, es que cómo lo expulsan en el último partido, o sea, eso no puede ser, no puede pasar, eso es una expulsión clarísima. Y luego después, volvemos, la jugada hay que dejarlo a la interpretación del árbitro, porque si nadie se pone de acuerdo, es una circunstancia más del fútbol. En lo que estaremos de acuerdo es que el VAR no hubiese resuelto nada, ¿verdad? No, nada, peor todavía. Hubiese se generado una polémica. Peor, pues imagínate, una polémica mayor. Empezamos el lío. A lo que me refiero yo con esto del VAR, de que la gente dice que va a ser la panacea y la solución, todo. Empezamos el lío. Sí, vamos a solucionar jugadas muy claras, efectivamente. Vamos a minimizar, vamos a tener menos errores. Pero es que esto al final va a ser la polémica de para qué está el VAR, de qué tal, de qué no sé qué. O sea, que al final... Señor Nanclares, terminamos con quién se va a encontrar el Sporting contra el Albacete, que árbitro, perdón. Sporting Albacete, Jorge Figueroa Vázquez, 37 años, lleva 6 años en la categoría y bueno, nada, sin más, se pitó un Lugo Sporting jornada 23 con 3-1 a favor y Sporting Huesca con un empate a 1. Perfecto, eso será el domingo a las 4 de la tarde. Domingo por la mañana el Real Oviedo se va hasta Numancia. ¿A quién va a tener de colegiado? Sí, aquí me gustaría, bueno, el por qué esta designación, explicar un poco. Numancia Real Oviedo es David Pérez Payás, ya muy conocido por la afición del Oviedo. Y aquí se produce una circunstancia que quiero explicar. Pitó el Rayo Vallecano Real Oviedo fuera de casa y ahora vuelve a pitar otra vez fuera de casa. Generalmente las designaciones intentan hacer un partido en casa en la primera vuelta y otro partido fuera, más o menos. Correcto. Y luego después, a final de temporada, ya los mejores, a los partidos más importantes y en fin, ya no se mira tal. Ya hay una clasificación. Está claro, aquí el árbitro... está protegido por el comité, lógicamente, porque lo que no puedes mandarle a... yo creo, y no se va a ver, que este árbitro pite en casa. Más que nada porque, bueno, ha tenido acciones desafortunadas, sin más, y entonces lo que no puede el comité es mandarle a los leones. Entonces se suele proteger, en este caso, a los árbitros para no ir a un campo donde sabe que ya a priori va a tener problemas. Entonces, es una designación que lo vuelven a mandar a pitar al Oviedo otra vez fuera de casa, seguramente por evitar esto. Perfecto, pues queda todo muy claro. Mi agradecimiento personal a Pablo Nanclares por volver con nosotros. No va a poder estar siempre, pero lo vamos a tener de aquí a final de temporada, en un final de temporada apasionante y en el que efectivamente los errores arbitrales, que los habrá, se multiplican, Pablo, de forma tremenda, ¿verdad? Pues sí, ahora ya empieza lo difícil. Pues lo dicho, nuestro agradecimiento y seguirá estando con nosotros. Llega a Juego de Dos, la tertulia de aficionados por parte del Sporting. Juan. Pues hoy están con nosotros Joaquín Rato. Hola Joaquín, muy buenas. Buenas, Juan. Y Pablo Beso, que ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Hola, buenas. Por parte del Oviedo, cuando la cosa se complica, ya saben ustedes, equipo titularísimo. Pedro Ayongo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Marco, buenas noches y buenas noches. Y bienvenido.
Yo me Todo puedo tuyo. permitir hacer rotaciones, ¿no? Sí, es efectivo. Sí, señor. A Joaquín está a las buenas y a las malas, y Pablo, bueno, siempre que le llamamos también tiene a bien estar con nosotros. 4 puntos de 6. ¿Cómo valoramos el puntín de Cádiz, Pablo? Yo el punto de Cádiz lo valoro de forma espectacular, sobre todo después de la victoria con el Valladolid. Y aunque no se hubiese ganado en Valladolid, también sería un punto bueno. Creo que estos 2 salidas fuera nos han dejado un margen bueno. Estamos ahí, todavía estamos en ascenso directo y bueno, hay que seguir trabajando. Se ha pasado el momento complicado del calendario, a priori, todo es complicado, pero jugar en Cádiz y en Valladolid de forma consecutiva. Se ha superado bien Joaquín, 4 de 6, un notable al equipo. No sé si en juego tan notable, pero al menos sí en resultados. Lo que importa es el resultado. En la primera vuelta, 2 partidos en el Molinón contra los mismos equipos, Valladolid y Cádiz, hemos sacado un punto. Entonces es fundamental, 2 partidos, 2 salidas complicadas, la puerta a cero. Siempre que queda la puerta a cero el equipo puntúa, entonces es fundamental. Ganamos a un buen campo como el Valladolid, que lleva 12 partidos sin perder, y en Cádiz sabíamos que es un equipo muy complicado, que es el equipo que mejor goleado de segunda división, solo había perdido un partido en casa, entonces buen resultado de Sporting. Pedro, un Valladolid que el Sporting no lo deja cansado, está claro. No, para nada. Probablemente el peor partido que hicimos en casa, en lo que va de temporada. No salió absolutamente nada. Pero bueno, miro números y estamos con los mismos puntos que en la primera vuelta y con los mismos resultados que en la primera vuelta. Haciendo mención a lo que está grabado del amigo Joaquín, queda mucho. Seguimos estando a 2 puntos del playoff, con los 3 de arriba con 58 puntos, por lo tanto nada decidido. Perfecto. Decepción. Llevaba tiempo sin salir decepcionado del juego, digamos, completo de los 90 minutos del Real Oviedo. Hay 2 cosas claras, ¿no? El entrenador tiene 2 premisas que dice que el bueno tiene que correr y el menos bueno correr el doble, ¿no? El otro día no hubo ninguna de las 2 premisas de Anquela, y realmente cuando no corres, cuando no tienes el balón y cuando no trabajas, difícil sacar puntos, y los puntos del Tartier, que tantas cuentas echamos, vuelan y vuelan y vuelan. Bueno. Sí, pues nada, simplemente del Sporting, no sé, yo creo que lo que más estamos hablando ahora en Gijón es de la clasificación. Yo decía antes el titular de prensa que yo pondría pues que el Sporting echa cuentas, hace números, ¿no? Porque yo creo que en la segunda parte, no sé cómo lo visteis vosotros, jugó con ese valor, ese puntín que le mantenía en ascenso directo, que superaba estas 2 salidas tan complicadas, ¿no? Yo creo que juegas me parece con la clasificación, es lógico, tú empatas y sigues dejando a un rival directo a 7 puntos. Claro, es que es eso, dejas al Cádiz, que se te hubiera puesto a 4, sí, no habría esta brecha del tercero al cuarto. Yo creo que jugó con eso, ¿no? Entonces, por eso te comento, me parece que el Sporting ahora mismo, sabes que ese punto en Cádiz, si ganamos el domingo en casa, lo haces bueno. Entonces, prácticamente el playoff poco a poco lo vamos asegurando, y ya creo que hay, aunque todavía, como digo siempre, quedan 18 puntos, pero hay 3 equipos ya más o menos que estamos un poquitín destacados con respecto a otros 8, que son Rayo, Sporting y Huesca. Hay un corte ya de 7 puntos, que quedando 6 jornadas, teníamos que fallar 3 jornadas y que ganasen ellos 3 jornadas. Además, aunque tenemos la espinita de no haber batido el récord de victorias consecutivas, yo creo que 8 victorias, 1 empate, 11 sin perder, yo creo que son números de ascenso, ¿no? Yo creo que lo de los récords, mira, lo dejamos para otro momento, ahora lo importante es estar ahí arriba. Yo creo que sí se está tirando, sobre todo en este último partido se tiró un poco más de calculadora, sobre todo lo que tú dices, en la segunda parte, viendo dónde estaba el Cádiz, viendo cómo estamos nosotros, cómo está el Rayo y el Huesca, pues no pasa nada por coger y aguantar un equipo bueno como era el Cádiz ayer, que hizo un planteamiento bueno de partido, y bueno, lo importante es seguir sumando, y no está nada hecho, pero como dije la última vez que vine, que estábamos en otra situación, quedan muchos puntos en juego y puede volcar, esto puede volcar. Pedro, si ha habido un debate no ha habido en las últimas semanas, ha sido el dibujo, ha sido el sistema. ¿Cómo estás? El tema del sistema siempre lo va a analizar mejor Marco. Yo tampoco veo mucho cambio realmente con respecto al sistema, sobre todo cuando no te salen las cosas. Yo no sé si el 4-2-3-1 o el 5 que antes hablábamos tanto que tan buenos resultados nos dio en la primera vuelta, habría que volver a él, mantener esto, pero al final yo creo que fue un tema sobre todo de que no salió nada, un tema de actitud, lo que decía antes Marco, de que hay que correr el doble. El Oviedo tiene lo que tiene, los jugadores yo creo que están al 120, no que estén al 120, sino que están exprimidos al 120, y si no da más, no da más, y estamos como estamos, están séptimo clasificado. Si esto a principio de liga nos lo dicen, probablemente lo firmemos, y con todo por decidir. Marco, la pregunta en otro sentido, es decir, si tú eres entrenador,
6 últimos partidos que le quedan al Real Oviedo. Contra esos 6 últimos partidos, el sistema utilizado no hace mucho, les fue muy bien. ¿Se debe de cambiar algo? ¿Se debe continuar igual? No, yo creo que el sistema lo van a hacer bueno los futbolistas, ¿no? Pero lo van a hacer bueno los futbolistas desde donde se trabaje el sistema. Y los sistemas pueden ser defensivos u ofensivos dependiendo de dónde coloques al futbolista. Tú, si a tu futbolista, a tus 2 pivotes defensivos, los colocas 20 metros por detrás del medio del campo, la línea de 3 va a estar en tu medio del campo. El único delantero que tienes va a estar a 35-40 metros de la portería. Entonces, al final es un dibujo de un 4-2-3-1, pero parece que estás defendiendo con 10 hombres, ¿no? Y si tú eres capaz de dar un pasito adelante, de ir a por los partidos, como se pasó en los primeros 10 minutos, ¿no? Los primeros 10 minutos el dibujo se parecía que el partido iba a ser del Oviedo, el Oviedo iba a ir a por el partido, pero a partir del minuto 10 empezó a coger miedo. No sé si hay un canguelo a estar metido en ese playoff o que el rival pues dio un pasito adelante. Realmente nosotros cada vez que hacemos un cambio, cada vez que hacemos algo, son cambios defensivos y el Oviedo se ve como muy temeroso a no perder los partidos. ¿Te ha sorprendido ese cambio que haces primero uno y a los 2 minutos modificas? ¿No era preferible hacerlo directamente por Coutinho? Sí, yo creo que realmente ahí es donde realmente se ve el desajuste en la banqueta, ¿no? Es decir, el cambio se hace por un gol, no es nada planificado ni nada a que vas a algo, ¿no? Que vas a la desesperada. Es decir, tienes un futbolista como Lisboa, que no se cuenta con él, de repente entra en la convocatoria y de repente pues es el cambio más rápido, ¿no? Posiblemente porque miras, ves que es el único delantero, quieres cambiar algo o hacer que el Tartier se le ilumine con que metas un hombre que en la camiseta dice que es delantero, y por eso es el cambio, ¿no? Entonces, realmente cuando haces los cambios sin planificar, el resultado es difícil que te dé una victoria. Hablas de cambios y en Gijón también se viene comentando la política de cambios de este último partido de Baraja, que está acertando generalmente, pero sorprendió que le faltara un cambio por hacer y que el primero lo hiciera en el minuto 80, cuando el Cádiz estaba, digamos, en la segunda parte sin tener ocasiones claras, más que ese despeje de Mariño, ese otro paradón que hizo. Sí que estaba con la pelota, no dejaba al Sporting montar contras. Tardó un poco Baraja, quizás, ¿no? No, yo no creo que tampoco haya tardado. Igual creyó lo que era conveniente. Me parece que un jugador de fútbol que juega un partido a la semana, que son profesionales, tiene que aguantar tranquilamente los 90 minutos. Entonces, en ese momento... No porque estén cansados, sino porque no estaba jugando bien el equipo, estaba como... Pero bueno, pero igual pero yo qué sé, igual en ese momento pensó que cualquier cambio podía trastocar lo que son los planes que tenía. Digo, y me parece que leyó bien lo que es el partido, porque el Sporting, quitando el paradón que hizo Mariño, tampoco sufrió mucho. Es verdad que no hemos jugado bien como en Valladolid, pero lo importante es que han sabido defender y apenas el Cádiz ha creado ocasiones. Poderío defensivo del Sporting, cuando tiene que trabajar Mariño trabaja, pero... No trabaja muy a menudo, ¿eh? Trabaja muy a menudo. Trabaja todos los partidos, pero poco. Eso. Poco. Una o dos paradas por partido muy buenas, espectaculares, como esta última, pero que está ahí para eso también. Pero quizás nos echamos un poco más falta al Sporting que tenga más presencia. Es verdad que sumar 4 de 6 en Valladolid y Cádiz está muy bien y el rival juega. Pero en Valladolid hubo 2 llegadas del Sporting, en Cádiz 1,5. La segunda parte apenas tuvo presencia en campo contrario. Yo creo que la o somos muy exigentes ya hablar de encima de esto. Somos exigentes, pero tenemos que serlo también. De todas formas, yo creo que la liga es muy larga. Estamos ya a estas alturas de la competición y yo creo que ya vamos justos todos. Los jugadores van... Quiero decir, todos los equipos, los jugadores van justos porque la competición es larga, todo el mundo compite, ya veis la diferencia de puntos que hay en esos 11 puestos, que no hay una diferencia tan grande, quitando los 3 que están un poco más arriba, que se han destacado un poco, el resto están todos ahí. Entonces todo el mundo juega sus cartas y en estas últimas jornadas es donde se ve el poderío de los equipos y lo que pueden hacer unos y otros. Entonces, hombre, el Sporting estos 2 últimos partidos ha bajado un poco el pistón. Yo creo que también eso, tirando un poco de lo que hablábamos antes de calculadora y de decir, bueno, voy a tomar los partidos con un poco más de calma, pues con esa firmeza defensiva y a lo mejor no tan pródigo en ataque. También es verdad que la circunstancia de que Santos no esté, pues eso se nota, el referente ahora mismo. Johnny mal físicamente y falta Santos. Eso y Nano es un tío que está dando buen resultado, pero que no es Santos. En el caso del Real Oviedo, bueno... Yo tengo una cosa muy clara. Perdimos con el Lorca en casa y lo arreglamos en Lugo. ¿Con el Lorca? Perdón, con el Alcorcón en casa y lo arreglamos con el Lugo. Ya tienes la bola de cristal. Ahora perdemos con el Valladolid, tenemos que arreglarlo en Soria.
Un tema muy importante, Marco. ¿Qué hay que hacer para seguir en la pomada, para seguir Mira, el fútbol todo? Y aunque lo repitamos muchas veces, son dinámicas, ¿no? Es decir, la dinámica que tiene el Oviedo ahora es una dinámica negativa. Bueno, venimos de 2 partidos ganados. Pero vamos a ver. En los 2 partidos coinciden en una cosa, no obstante, es que es un coñazo, se chuta muy poco a gol, los dos. Claro, vamos a ver. Hemos hecho los mismos puntos que en la primera vuelta, es decir, estamos en la misma situación. Quiere decir que si seguimos con la misma situación que en la primera vuelta, pues acabaremos terceros, ¿no? Es decir, si seguimos sumando, igual que en la primera. Pero en el fútbol, 2 y 2 no son, ¿no? Y por ejemplo, se gana en Lugo, se gana como se gana. Es decir, en Lugo se gana de una vez que tiras a gol, de un desbarajuste de un futbolista que aparece, que se supone que es un hombre de banda y aparece por la media punta y mete un gol tras un fallo del portero. Es decir, se gana en casa con muy poco, con lo justito, y es verdad que al final sumas, que es muy difícil sumar 9 de 9, sí, pero vienes con un rival que se juega lo mismo que lo puedes dejar descolgado, que lo puedes echar, ¿no? Y lo que haces es darle vida. Entonces, esas sensaciones son de que tú ahora tienes que ir a Soria a ganar. Es un rival justito. Sí, muy Cuando justito. alguien dice todo esto de superioridad y tal. No, y además viene con muy justo, viene con bajas muy importantes. Bueno, lo de las bajas para que no me lo acabo de creer, porque en la alineación titular hubo un jugador diferente al que jugó en el Sporting. Pero sigue O teniendo sea, venía bajas. con 7 bajas y al final el 11 es exactamente igual que cuando jugaba con el Sporting. Al final son bajas. Las 7 bajas al estaban Sporting- también con el Sporting. El Sporting Y lo Borja perjudica con el sus señor 30 y muchos colegiado. años. Al Sporting lo perjudica con el Sporting, nos perjudica el señor colegiado de hacer el empate. No lo hace, pero aún así tiene bajas. Valladolid. En Valladolid el Sporting lo perjudica el árbitro. O el penalti de Embarba no es penal. Los juegos del Rayo Vallecano. De Federico Barba. No pasa una, ¿eh? Vale. No pasa una. De Federico Barba. Barba es jugador del Rayo espera, Vallecano. No descartes un fichaje el año que viene, no descartes. Es penalti, pero luego el penalti lo hay que marcar, ¿verdad? ¿O no? Bueno, yo digo- Escucha, el penalti lo hay que marcar, ¿no? Es penalti o no. Es Vale. penalti. ¿Se fallan los penaltis? Que estás dando Ya por lo hecho que el creo, gol. pero el Valladolid no falla ninguno. No falla El ninguno. Valladolid no falla Lo ninguno. das por Quien hecho. lo perjudica el árbitro, sí, claro que lo Falló perjudica. Messi penaltis, falló Cristiano Pero Messi, penaltis. sí. Entonces, Messi pues, estás dando por hecho una El cosa. Valladolid lo iba a meter. Easy. No es tan moderado como parece. Es que está hablando, no. Es que O sea, va de moderado, pero no es tan moderado. Estamos hablando hipótesis. Y si mete Santos, y si mete el otro penalti, y si el Sporting no falla 5 penaltis, igual estamos ya con 76 puntos. Pero no nos metimos, campeón. Yo quiero hacerles una pregunta ¿Has a la terminado? bancada de Sporting. Sí. Vale, cortitas, ahora voy yo, ¿no? Vale, voy yo, ¿no? Voy a hablar yo cortito. ¿Era penalti? Ya te contesté. Sí, ¿no? Vale, por tanto, le perjudica al árbitro. Le perjudica al Querías árbitro. hacer una pregunta al Sí, Sporting, yo, sobre todo luego entra de que vuelta. antes, sobre todo ayer, en redes sociales, o sea, se hablaba mucho, yo creo que un poquito porque os disteis cuenta de que el Huesca está llegando, se hablaba mucho... Bueno, para ellos se había ido. No, para mí yo dije que No, el Huesca, escucha. Para ellos, no te mencioné a ti. Vale, perdón. Último partido de Liga, Oviedo-Huesca, ¿no? O sea, se estaba hablando ayer mucho de que si maletines, de que si el Oviedo... Hombre, es muy curioso que habléis vosotros de maletines, de últimos partidos de Liga, etcétera. ¿Qué valoración se hace desde Gijón de eso? Del último partido de Liga. Voy a ejercer ahora, sin serlo, de gallego. ¿Tú con quién irías en el Oviedo-Huesca? La pregunta te la estoy haciendo yo. Vale, yo te contesto si tú luego me contestas. Con esta Yo clasificación... con el Oviedo-Huesca, yo voy con el Oviedo siempre. Vale. La pregunta no me la puedes hacer así. Esa semana el Oviedo no se juega nada y el Huesca está con el Sporting, te la volveré a hacer a ver si vas con el Oviedo siempre. Yo con el Oviedo voy a ir siempre. Pero vamos a ver, Pedro, ¿tú crees que con este calendario que tenemos y esta clasificación que tenemos no se va a llegar a la última jornada necesitando los puntos el Huesca y necesitando los puntos el Oviedo? No lo sé. ¿Pero Sí. qué piensas? No lo Pues sé. entonces no lo cubremos sobre una cosa que no se va a cumplir. Estoy hablando, espera un momentín, te estoy hablando de lo que ayer Sí, se hablaba. pero en se Gijón. hablaba- Yo se hablaba de qué iba a pasar en ese partido. Simplemente os hago una pregunta. ¿Pero quién hablaba? Yo no hablaba. Porque ya te dije antes, fuera del micro, que tú en Twitter lees, no hablas, ni escribes. Otra gente escribe. Vale, ya que mira, para mí, no me habrás, porque lo pensé, pero ni no me habrás visto escribir nada del Oviedo Ojo, Huesca. Juan Todavía, hacía, todavía. Juan antes sabes hacía perfectamente. Juan hacía Una vez que no entro yo al Pero sabes Juan perfectamente hacía- que esto ayer se hablaba. Juan hacía antes una reflexión, bueno, pues evidentemente avalada por datos, en el cual decía
que efectivamente no está muy claro quién va a quedar primero y segundo, pero que el que quede tercero habitualmente suele quedar tocado siempre en el caso de que no entre. Girona. Es evidente que la clasificación está rota, ¿no? Pues 3 por arriba y los demás que tratan de llegar. Decía Rubí el otro día que de haber caído más tarde, posiblemente ellos estarían tocados, pero que ahora que han asumido esa tercera posición, incluso daba a Sporting y Rayo con el nivel que tenían mostrado como ascender, y que él que iba a afrontar ese playoff, porque era para lo que el equipo estaba hecho y demás, para que iba a llegar con mucha fuerza, por esa sencilla razón de que salió hace mucho tiempo ya del primer puesto. Y yo valoro muy bien esas palabras de Rubí, porque es verdad, no es lo mismo salir en las 3 últimas jornadas, que es un cachete importante, que lo que tiene ahora. Es decir, ahora ha recuperado jugadores importantes, es decir, sus jugadores importantes pues están libres de tarjetas, como es Melero, el Cucho, pues un chaval de 18 años que viene de 2 lesiones seguidas muy importantes, tenía un nivel de sobresaliente, pues lo vuelve a coger otra vez. Y entonces, bueno, pues ayer incluso un sportinguista, Moy, pues mete gol y demás, ¿no? Entonces, bueno, 2-4 en Tenerife, ganar 2-4 en Tenerife, sí, a pesar de una expulsión y a pesar de todo lo que quiera. Eso iba yo, que hablabas de la mano de Barba en Valladolid, que la hubo. Es muy difícil. Y te meten 4 goles a un equipo que está luchando por el playoff. Me sorprende que no hables también del árbitro del Tenerife-Huesca, que iba 1-0 el Tenerife ganando, penalti inexistente a favor del Huesca, expulsión que se inventa de un jugador del Tenerife. Muy dentro del año pasado y penalti que todavía nadie sabe por qué nos pitan en Tenerife. Precisamente el árbitro que nos pita este por Yo te hablo del arbitraje del Huesca. Y ojo, porque todo viene, y al Oviedo también le puede perjudicar con respecto al Zaragoza, de declaraciones de Javier Tebas de hace 15 días diciendo que está seguro de que van a subir Huesca y Zaragoza. Puede perjudicar al Sporting por el ascenso directo y puede perjudicar al Oviedo por la plaza del playoff. Y casualmente, no digo que haya sido por eso, pero casualmente esta semana iba perdiendo en Tenerife y penalti inexistente y expulsión de un rival, sí, y luego 2-4. También casualmente desde que los Fernández hablasteis de que el Oviedo no apoyó a Tebas y vosotros sí, os dando bastantes arbitrajes positivos tanto en casa como fuera. Entonces, si casualmente sí, entonces claro, todo suma, ¿no? Se apoyaron todos los equipos. Yo no sé que de todas formas qué arbitrajes positivos ves o qué arbitrajes negativos, porque errores se cometen para un lado y para otro, y en el Oviedo para un lado. O sea, en el último partido de casa os favorece el árbitro, ¿no? En el último partido de casa os favorece el árbitro. El penúltimo partido fuera de casa os favorece el árbitro también. ¿Qué pasó con el Reus? No sé. ¿Qué pasó con el Reus? ¿Tres penaltis? ¿Qué pasó con el Reus? No, pero yo estoy en el Molinón y no me enteré. Dímelo, por favor. Porque no te enteras nunca. No te enteras nunca. Te enteras de lo que te dicen los demás, pero que no te enteras, porque no te enteras de nada. ¿En qué perjudicó el árbitro del Sporting? Estoy en el último. Es que estás diciendo, puedo decir que el árbitro perjudicó a Nasti la semana anterior. Permítame usted, en casa también. Permítame usted, estoy en el último minuto de la sesión. Analíceme usted, por favor, el partido de Albacete, qué puede ocurrir. Y tenemos que cerrar ya, dígame. Bueno, el partido muy complicado porque el Albacete viene, me parece que 2 derrotas consecutivas. No, tiene 5 partidos sin ganar. Bueno, yo sigo las últimas 2 derrotas consecutivas, un equipo que hasta hace poco tenía opciones de meterse incluso en el playoff, ¿estabas ahí? El Albacete. Si lleva con 5 derrotas consecutivas, con ello, lleva 45 puntos. Tiene 46 puntos. Estuvo más de temporada. Pero bueno, pero lleva una racha cogió una racha con Ricky Martín buena. Me parece que entonces, mira, yo sabía que había perdido las últimas 2 jornadas. Si no me engañaron, creo que son 5. Bueno, vale, yo sé. Las últimas 2 que las perdió en casa, perdió el otro día con el Reus en tiempo de descuento. Digo, partido muy complicado en Albacete. Perfecto. No, yo bueno, creo que si el Sporting mantiene la línea que está llevando en casa, no tendría que tener problema para el Albacete. Muy bien, Juan, muy cortito. Nada, simplemente eso, que mantenga la buena línea que tiene en casa, que desde que llegó Baraja el Sporting solo conoce victorias en el Molinón y es un equipo que ni se juega nada por arriba ni por abajo, así que en principio, aunque cualquier partido es trampa, en principio debería ser... Pedro, por favor, muy cortito. Muy rápido, en Soria hay que arreglar lo que no arreglamos con el Valladolid. Perfecto. Tiene que ir a ganar y como mal menor empatar. Señores, me está esperando Miguel Ángel Pino, conocemos un poquito más del Albacete, conocemos un poquito más del Numancia, será en la recta final del programa en un momento.
recta final del programa. Ya saben ustedes que está con nosotros habitualmente Miguel Ángel Pino. Mi agradecimiento porque se tiene que esperar de su primera presencia, desde su acompañamiento a GEME, a la jornada del GEME, hasta ahora. Pino, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Carlos. Bueno, dos partidos. Los tres tratadores. Sí, dos partidos muy atractivos. El Sporting de Gijón contra el Albacete y el domingo por la mañana Numancia Real Oviedo. ¿Qué podemos decir del Albacete? Pues el Albacete es un equipo que últimamente está en crisis, viene de estar 5 jornadas sin saber lo que es ganar, es el rey del empate, que suma 13 empates, y por primera vez Quique Martín recibe sus primeras críticas por la derrota contra el Reus en el periodo de descuento de falta directa. Se ha quedado prácticamente en tierra de nadie, casi, ¿no? Sí, porque había manifestado durante la semana que podían, inclusive, viendo la igualdad que había entre todos los equipos, que podían entrar en playoff, pero debido a este resultado, la verdad que ha sido un tropiezo. Dime, por favor, la alineación tipo el habitualmente. sistema que utiliza actualmente es un 1-5-3-1. La verdad que... Me falta un futbolista. 5-3-1. Me falta uno. 5-3-8-9 y el portero 10. Pero me falta uno. ¿Juega con dos arriba o juega con 5-4? Con dos. 5-3-2. Vale, con el portero. Bueno, el equipo base que está jugando, él hace muchas rotaciones, es cierto. Contra el Sporting puede recuperar a Gorosito y a Salvijevic, los centrales, los cuales estaban lesionados. Bueno, pero el equipo base juega Tomeu en la portería, que se mantuvo a lo largo de toda la temporada. En lateral derecho juega Cifú o Álvaro Arroyo, normalmente viene jugando Arroyo, otros centrales Redford. Puede jugar Delgado y Chus Herrero, jugador con mucha especialidad y mucha veteranía, ¿no? Como los equipos de la segunda división. Y lateral izquierdo juega Vitolo o Morilla. Normalmente viene jugando Vitolo, dos laterales de largo recorrido que, además que tienen el posible balón, se incorporan al centro campo. En el centro campo juega Erice, todos es conocido, y Dani Rodríguez, jugador gallego con mucha llegada y es el organizador del equipo, digamos, ¿no? Después Susaeta en la media punta y arriba juega Zuzuluya y Acuña, fichado en esta segunda vuelta. Ellos tienen una baja también muy sensible para ellos, que era Vela, el morenito que jugaba, el jugador que creaba mucho peligro. El francés. Y el francés, efectivamente, y se lesionó, y la verdad que va a tener bastante tiempo, eso decían los médicos del Albacete, ¿no? Un equipo que, bueno, fuera de casa lo pone bastante difícil porque defienden bien, un equipo competitivo, falta de calidad, pero bueno, hay que respetarlo. Domingo 4 de la tarde en el Molinón, el Sporting de Gijón y el Albacete. El domingo por la mañana, el Oviedo en Numancia. ¿Qué Numancia se va a encontrar el Real Oviedo? Es todo lo contrario, el Oviedo va a encontrar un Numancia que está en su mejor racha de toda la liga, ¿no? Viene de sumar victorias y empates. Después del empate en Tarragona, pues la fe en Soria, ¿no? Pues es muy grande en el equipo, porque se comenta que puede meterse otra vez en un playoff. El equipo que va a jugar, pues la portería va a jugar Aitor Fernández, que va a ir a varias temporadas defendiendo la portería. En lateral derecho Medina, el gran capitán, jugador con mucho tiempo, que yo conozco a Medina ya desde que vino para Alavés. El Alavés está en el Numancia de segunda división. En los otros centrales va a ser Carlos. El otro central va a ser Escasi, jugador que estuvo a punto de fichar por Oviedo, que también juega muchas veces en el centro del campo. Lateral izquierdo Saúl, que lo ficharon en el mercado de invierno debido a la lesión de Ripa, uno de los también veteranos dentro de la plantilla. Saúl es conocido aquí por la afición del Real Oviedo porque llegó a enfrentarse al Real Oviedo con el Racing. Y de aquella lo compró el Deportivo, primero Valladolid, después el Deportivo La Coruña, o hay Forcejeo, limes y diretes. En el centro del campo, este último domingo, Aaron Larrea, que es jugador que viene poco utilizado por el entrenador, pero va a recuperar, yo creo, que a Diamanca y a Íñigo Pérez. Íñigo Pérez no pudo jugar por lesión o por tarjetas, pero yo creo que este domingo lo va a recuperar. Después arriba puede jugar Pérez Milla, jugador que empezó muy bien la liga, inclusive metiendo goles. Mateu, de interior izquierdo, que yo es un jugador que me encanta, que yo te dije que era de los que el Oviedo debía de ficharlo ya para la temporada que viene, porque parece que renovó. En la media punta al Cárcel, y después arriba jugó Higinio, que aquí en Oviedo nos metió goles, y el otro día fue el último partido que jugó el Numancia en casa, fue el revulsivo, ¿no?, para ganar el Numancia. Pero bueno, yo creo que puede jugar Guillermo, ¿no? Hay también hay jugadores ahí que en todo momento pueden debutar. Mano del Moral, que está lesionado, igual lo recuperan. Es un partido que ellos se juegan mucho, igual que el Real Oviedo, ¿no? Muy bien. Señores, nos vamos. Ya sabemos un poquito más del Albacete, ya sabemos un poquito más del Numancia. Suerte para los dos.
Hemos llegado al final de nuestro programa, esos 120 minutos, esas 2 horas con ustedes. Volvemos el próximo lunes, día 30, a la misma hora estaremos también 2 horas con ustedes. Que tengan ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.